Capítulo 376. No volvamos a mencionar el tema de adorarme. En realidad, ya me he acostumbrado a ser incomprendido por el mundo. Después de todo, la verdad a menudo solo está en manos de unos pocos. Lin Muan suspiró suavemente, con un toque de impotencia en su tono. Walter Montaigne lo notó y sintió un vuelco en el corazón. El presidente es claramente tan grandioso, y aún así tiene que soportar estos rumores infundados. ¿Mantener relaciones amorosas con varias mujeres demuestra que no es puro? No, al contrario, esto demuestra precisamente que no quiere que ninguna de las chicas que lo aman sufra. Walter Montaigne, tengo cosas que hacer, me voy primero. Lin Muan hizo un gesto con la mano, preparándose para marcharse. Walter Montaigne vaciló un poco y dijo, Presidente, escuché que ha venido a tratar el problema del suelo y el agua. En realidad, esto es lo que descubrí en mi investigación. También probé muchos métodos con la Oficina de Asuntos Generales, pero ninguno funcionó. Al escuchar esto, Lin Muan respondió con confianza y calma, no se preocupe, para mí, es solo un pequeño esfuerzo. Lo siento, presidente, no debería haber dudado de su capacidad. Walter Montaigne dijo apresuradamente, con un toque de remordimiento en su tono. No pudo evitar culparse a sí misma. ¿Cómo pudo dudar del presidente? Esto es casi una traición a la fe, una impureza de la lealtad. Esta noche, debo reflexionar seriamente y examinarme a fondo. En cuanto a la forma, es castigarme mirando las fotos del presidente. Pensando en esto, una leve y tonta ruborización apareció en su rostro sin darse cuenta. No importa. Lin Muan agitó su mano hacia ella, y luego llevó a Zen hacia la casa del jefe de la aldea. Los dos, en una casa con olor a té, vieron al anciano jefe de la aldea con el rostro lleno de preocupación. Al enterarse de su propósito, una luz de esperanza brilló en sus ojos nublados. Presidente Lin Muan, si realmente puede resolver el problema del suelo y el agua del valle de Chenyu, Yaojin Village siempre recordará esta amabilidad. Lin Muan no respondió a sus palabras, sino que preguntó, ¿sabe cuál es la raíz del problema del suelo y el agua del valle de Chenyu? No lo sé. El jefe de la aldea negó con la cabeza aturdido. La expresión de Lin Muan se volvió gradualmente seria, y su voz era baja y clara. En la antigüedad, los tres inmortales de Chenyu cambiaron el suelo y el agua de este lugar con un poder inmortal supremo, para que los humanos pudieran vivir aquí. Más tarde, el cielo y la tierra sufrieron calamidades, y los tres inmortales también resultaron gravemente heridos, pero aún así usaron el poder del incienso humano para mantener el funcionamiento de la formación mágica que mantenía esta tierra. Pero ahora, Yaojin Village ha cortado el incienso durante muchos años, y el poder inmortal es difícil de mantener. El Señor de la Montaña, el único que queda de los tres inmortales, también tiene resentimiento por esto. Así que es así, somos nosotros los que hemos defraudado la gracia inmortal. El jefe de la aldea, después de escuchar, tenía el rostro lleno de vergüenza. Entonces ahora, ¿hay alguna forma de remediarlo? Lin Muan suspiró suavemente. Por ahora, la única forma es que yo vaya a persuadir al Señor de la Montaña, y reinicie la formación mágica con mi propia fuerza vital. Espero que aprendan una lección de esto y no olviden lo fundamental. Después de que cayeron las palabras, el jefe de la aldea se conmovió tanto que estaba a punto de arrodillarse y golpear su cabeza contra el suelo. Presidente Lin Muan, nunca olvidaremos su amabilidad. Lin Muan se apresuró a sostenerlo. Jefe de la aldea, yo nací en Liyue, ¿cómo puedo quedarme de brazos cruzados al ver este sufrimiento? En cuanto a la construcción de templos y la adoración, por favor, no lo mencione más. El jefe de la aldea se quedó atónito al escuchar esto, parecía que no había mencionado eso. Pero él entendió rápidamente y respondió de inmediato, Presidente, no se preocupe, tan pronto como se resuelva el problema de la adaptación al entorno, comenzaremos de inmediato a construir un templo para venerarlo. Ah, bueno, ya que insisten, si me niego de nuevo, parecería poco razonable. Lin Muan levantó la mano y se frotó ligeramente la frente, mostrando una expresión de impotencia. Zen, a su lado, mantenía una expresión fría, como si todo lo que sucedía no tuviera nada que ver con ella. Los dos, uno delante del otro, salieron de la mansión Yaojin. Lin Muan tosió suavemente y dijo, Zen, por favor, llévame al monte Hueso Rojo. Zen asintió levemente e inmediatamente conjuró una nube celeste, llevándolos a él y a ella hacia el monte Hueso Rojo. Lin Muan, como antes, le sujetó suavemente la cintura. Un momento después, llegaron a su destino. El monte Hueso Rojo está situado en la cima de las montañas del valle Chenyu,
rodeado de un mar de nubes agitadas. En ese momento, estaba envuelto en una densa niebla. Lin Muan agitó la mano y la niebla se disipó instantáneamente sin dejar rastro. Una bestia Nian, majestuosa y alta, con una aura extraordinaria, reveló su forma. Era el señor de la montaña Lin Yuan, uno de los 3 inmortales de Chenyu. Humanos, vienen a detenerme. Miró fijamente a Lin Muan y Zen, con una mirada helada. Lin Muan se acercó y lo miró fijamente. Todo lo contrario, venimos a salvarte. ¿Salvarme? Dices que vienes a salvarme, es ridículo. Lin Yuan soltó un bufido frío, con un tono lleno de sarcasmo. Lin Muan mantuvo una expresión tranquila y dijo lentamente, debido a lo que has hecho, la calidad del té producido en el Valle Chenyu ha disminuido drásticamente, y cientos de miles de personas han perdido sus medios de vida. Si las 7 estrellas de Liyue descubren que tú eres la fuente del desastre, ¿crees que seguirás con vida? Meros mortales, ¿qué tengo que temer? Lin Yuan respondió con una actitud dura. Señor de la montaña, debes considerar cuidadosamente las consecuencias. No tengo que considerar nada, ahora lárguense. Lin Muan esbozó una sonrisa fría, ya que eres tan obstinado, no me culpes. Antes de que terminara de hablar, un bastón retráctil negro como la boca del lobo apareció silenciosamente en su mano. Lin Yuan ni siquiera tuvo tiempo de pensar en esquivar, y el bastón ya se había convertido en una imagen borrosa, golpeando su cabeza con la fuerza del viento. No pudo esquivarlo y recibió el golpe directamente, un dolor agudo lo recorrió todo el cuerpo al instante, y no pudo evitar soltar una serie de gritos de dolor. Lin Muan agitó rápidamente la muñeca, y el bastón giró cada vez más rápido en su mano, cada golpe era duro y preciso, golpeando sólidamente el cuerpo de Lin Yuan. Sintió que toda la frustración de su cuerpo se había disipado, se sentía fresco y renovado, y pensó para sí mismo, efectivamente, este bastón es lo más cómodo de usar. ¿Sabes que te has equivocado? No me he equivocado, los equivocados son esos humildes humanos. Tan pronto como terminó de hablar, el bastón negro cayó como una lluvia densa, cada golpe con un sonido sordo. ¿Te has equivocado? No. El bastón volvió a caer sin piedad, más rápido y con más fuerza. ¿Te has equivocado? Esta vez, después de un largo silencio, llegó una concesión llorosa. Yo, me he equivocado. Lo siento, para salvarte, solo puedo usar la fuerza. No hace falta que me des las gracias, detén rápidamente la formación mágica que está funcionando. Capítulo 377 Valle de Chenyu. Con el rostro magullado e hinchado, Lin Yuan caminó cojeando hasta el frente de la formación mágica en funcionamiento, con los ojos entrelazados de humillación e indignación. Varias veces levantó sus garras, pero luego las bajó lentamente, con hermosas imágenes de recuerdos pasados que brillaban constantemente en su mente. Lin Yuan, date prisa. Deberías tener claro que, incluso si el Valle Chenyu volviera a su estado anterior, tus amigos y familiares no regresarían. La voz de Lin Muan instando vino detrás de él. Estas palabras enfurecieron por completo a Lin Yuan. De repente se dio la vuelta, soltando un rugido ensordecedor, maldito humano. Incluso si muero, nunca detendré la formación mágica. Antes de que terminara de hablar, estaba a punto de arremeter contra Lin Yuan. En ese momento, una fantasmal imagen de una joven de color amarillo brillante apareció de repente, bloqueándolo. Alan, deja de actuar como un niño. El presidente Lin Yuan tiene razón, deberías aceptar esta realidad. El rostro de la joven era delicado y su gentileza entre las cejas era como crisantemos dorados floreciendo silenciosamente en los campos otoñales. Cuando Lin Yuan vio su figura, sus movimientos se detuvieron repentinamente y su expresión se volvió compleja, pronunciando en voz baja 2 palabras, Fujin. Entonces, Fujin se dio la vuelta lentamente, con una pizca de disculpa en su rostro. Presidente Lin Yuan, lo siento mucho, Lin Yuan les ha causado tantos problemas a usted y a la gente de la mansión Yaojin. Lin Yuan agitó la mano con una sonrisa. En realidad, no es gran cosa. Eres tú, Fujin, quien ha trabajado muy duro durante miles de años. Después de que terminaron las palabras, levantó ligeramente la palma de su mano y una luz blanca sagrada fluyó de su palma, como una corriente ágil, fusionándose suavemente con el cuerpo ilusorio de Fujin. Al momento siguiente, la forma originalmente transparente de Fujin se solidificó gradualmente. Miró fijamente sus manos, luego levantó la mano para acariciar sus mejillas, con incredulidad escrita en su rostro, yo estoy. Lin Yuan,
que estaba detrás de ella, no podía esperar para acercarse, frotando suavemente la frente de Fujin con su cabeza, con un poco de ahogo en su voz. Fujin, finalmente has vuelto a como eras antes. Te he echado mucho de menos todos estos años. Alan, lo siento. Fujin le acarició suavemente la cabeza, con los ojos llenos de lástima. Luego, dirigió su mirada a Lin Wan e hizo una leve reverencia. Presidente Lin Wan, siempre recordaré su amabilidad. Lin Wan agitó la mano. No hay necesidad de ser cortés, has hecho demasiado por la humanidad y mereces esta recompensa. Por cierto, tu amigo, el señor de las hierbas, ahora está en la botica Bubu en el puerto Liyue. Si tienes tiempo, podrías visitarlo. Eso es genial. Fujin escuchó las noticias del señor de las hierbas, con una mirada de alegría en su rostro. Lin Yuan tampoco pudo ocultar su emoción. Este humano frente a él no parecía ser tan detestable. Solo pensando en la paliza despiadada que había recibido antes, no pudo evitar mirar a Lin Wan con enojo, luego se dio la vuelta y detuvo el funcionamiento de la formación mágica. Posteriormente, Fujin comenzó la ceremonia de lanzamiento del jade para restaurar el suelo y el agua del valle Chenyu. Después de que todo se calmó, Lin Wan y Sene regresaron a la mansión Yaojin. Jefe de la aldea, para restaurar el suelo y el agua del valle Chenyu, he sacrificado demasiada fuerza vital, pero todo valió la pena. En la casa del jefe de la aldea, Lin Wan estaba pálido, con voz ronca y un poco cansado, le dijo al anciano jefe de la aldea. El jefe de la aldea, al verlo así, profundamente conmovido, se adelantó apresuradamente para estrecharle la mano con fuerza. Presidente Lin Wan, esta bondad, nosotros, todo Yao Jing Zhuang, nunca la olvidaremos. A partir de mañana, construiremos un templo para usted, y lo veneraremos por generaciones. Lin Wan negó suavemente con la cabeza. El templo no debe construirse solo para mí. El jefe de la aldea se quedó atónito al oír esto, su mirada inevitablemente se dirigió a Sene, de temperamento frío y distante detrás de él, y al instante se dio cuenta, lo entiendo. Lin Wan notó su mirada y se quedó sin palabras en su corazón. ¿Qué entiendes? Me refiero a los 3 inmortales de Chenyu, sin ellas, no habría el Yao Jing Zhuang actual. Además, mañana vendrán los periodistas del Diario del Pájaro de Vapor, para entrevistarnos. Si la respuesta del informe es buena, la Cámara de Comercio de las Rosas Espinosas asumirá voluntariamente parte de los gastos de construcción. El jefe de la aldea, viejo y astuto, comprendió de inmediato el profundo significado de sus palabras, y respondió repetidamente, Presidente Lin Wan, no se preocupe, su gran bondad se extenderá por el mundo, y todos la conocerán. Lin Wan asintió con satisfacción al oír esto. Intercambió unas palabras más con el jefe de la aldea, acercándose el uno al otro con sus palabras, antes de despedirse y marcharse. Tan pronto como Lin Wan se fue, una mujer azul alta y delgada entró en la casa. Jefe de la aldea, la administración general ya ha aclarado la causa de los cambios en el suelo y el agua, y se resolverá pronto. Por favor, dígaselo a los aldeanos para aliviar su ansiedad. La mujer jugaba ágilmente con un dado entre sus dedos, con un tono confiado. Al oír esto, la expresión del jefe de la aldea se volvió un tanto sutil. Señorita Yelan, el problema del suelo y el agua del valle Chenyu ya ha sido resuelto por el presidente Lin Wan. ¿Resuelto? El dado en la punta del dedo de Yelan se detuvo bruscamente. ¿Cuándo sucedió esto? El jefe de la aldea relató aproximadamente lo sucedido, omitiendo naturalmente algunos detalles que no eran convenientes mencionar. Después de escuchar, una pizca de diversión brilló en los ojos de Yelan, y susurró, interesante. Cuando Lin Wan y Sene regresaron al puerto de Liyue, ya era el atardecer. Muchas gracias por hoy. Frente a la puerta del patio, Lin Wan levantó los ojos para mirar a Sene frente a él, y dijo suavemente. La suave luz del sol poniente atenuó parte de la frialdad entre sus cejas. Ella asintió levemente, no hay necesidad de ser cortés. Entonces, hasta la vista. Sene respondió, y luego se dio la vuelta para marcharse. Esa figura blanca se alejaba gradualmente en el crepúsculo creciente, pareciendo a la vez encantadora y distante. Lin Wan negó levemente con la cabeza. Una mujer de un temperamento tan frío, probablemente solo pueda albergar en su corazón a su maestra y su hermana mayor. Luego, su figura brilló y apareció en su propia tienda. Las luces de la tienda eran brillantes, y Chiori estaba sentada detrás del mostrador, dibujando bocetos de ropa con toda su atención. Tomó una silla y se sentó a un lado, admirando sus hermosas piernas con medias de seda negras que irradiaban un brillo tentador.
Después de un rato, Chiori dejó el bolígrafo, giró la cabeza para mirar a Lin Wan, y sus ojos se entrecerraron ligeramente. Lin Wan, hueles al perfume de otra mujer. Lin Wan se quedó atónito al oír esto, no esperaba que el olfato de Chiori fuera tan agudo, y rápidamente se apresuró a explicar. Acabo de ir con la discípula de Liu Yun Senjun al Valle Chenyu para resolver el problema del suelo y el agua. Ya sabes, cuando teletransporto a la gente, necesito tomar la mano de alguien. ¿En serio? El tono de Chiori era de incredulidad mezclada con duda. Lin Wan se inclinó hacia adelante, susurrando con un toque de burla. Por supuesto, si no crees en mis palabras, entonces no me quedará más remedio que dar una respuesta contundente. Chiori ya había experimentado su respuesta contundente, sus bellos ojos se movieron, mirándolo con reproche. Bien, te creo, bastardo. Ya es tarde. Justo cuando Lin Wan estaba a punto de intensificar un poco las cosas con Chiori, una voz femenina fría e inexpresiva resonó de repente en su mente. Lin Wan, reunión. Sus movimientos se detuvieron, y no tuvo más remedio que disculparse con Chiori. Hay una reunión urgente, espérame esta noche. Tan pronto como dijo esas palabras, Lin Wan desapareció del lugar. Al instante siguiente, su figura apareció silenciosamente en algún lugar del espacio sobre el cielo. Camarada Ronanba, la próxima vez que haya una reunión, ¿podría avisar con antelación, por favor? Capítulo 378. La vida del principio celestial siendo rechazado. Conferencia de las 4 sombras, nunca ha habido tal cosa. Ronanba lo miró con frialdad, y luego habló. Lin Wan extendió las manos, mostrando indiferencia. Está bien. Por favor, notifiquen con anticipación las futuras reuniones. Después de todo, para mantener el orden de la ley celestial, normalmente estoy muy ocupado. Ronanba resopló fríamente y luego comenzó la reunión. Asmodei ha desaparecido durante mucho tiempo, insisto en que debemos encontrarla. Quizás, simplemente se ha revelado. Istarot cruzó las piernas y se sentó elegantemente en las escaleras, con voz suave. Entonces, encontrarla no serviría de nada. La rebelión de una de las 4 sombras es un evento impactante que sacude las reglas, pero los presentes parecían inusualmente tranquilos. Reindot soltó una risita al escuchar esto, con un tono juguetón. Es un argumento muy novedoso, al menos no ha sido devorada. Al escuchar esto, Ronanba reveló un rastro de insatisfacción. No hablen de la rebelión tan a la ligera, excepto Lin Wan, todos somos sombras de la ley celestial, proyecciones de ella misma. Para rebelarse, a menos que ame a ese nuevo amo más de lo que se ama a sí misma. Al escuchar esto, los ojos de Lin Wan brillaron ligeramente. A partir de sus palabras y expresiones, ya había deducido aproximadamente la verdad de la rebelión de Asmodei y la identidad de ese nuevo amo. En ese momento, Ronanba dirigió lentamente su mirada hacia Lin Wan, que todavía estaba sumido en sus pensamientos, con un tono frío. Lin Wan, ¿no deberías decir algo? Lin Wan volvió en sí, suspiró profundamente y, al instante, se convirtió en un actor consumado. Realmente no esperaba que sucediera algo tan desgarrador. Mientras decía esto, se cubrió el pecho con la mano con dolor. Ay, en este mundo, probablemente solo yo entiendo verdaderamente la ley celestial. Las 3 personas presentes no pudieron evitar que las comisuras de sus labios se crisparan levemente al ver esto. Lin Wan, esto no es la ópera de Eufrasia, basta ya con tu actuación exagerada. Ronanba cruzó los brazos sobre el pecho y miró fríamente a Lin Wan. Como sombras de la ley celestial, entendemos la ley celestial mejor que tú, que eres un forastero. Lin Wan simplemente sonrió. Si fuera así, ¿cómo podría haberse revelado Asmodei? Ronanba no pudo responder por un momento, solo pudo mirarlo con furia. En ese momento, Istarot, que estaba a un lado, habló oportunamente para rescatarla. Entonces, dinos cómo es la ley celestial que tú entiendes. Después de escuchar esto, Lin Wan reflexionó un poco sobre sus emociones y dijo con una voz grave y magnética, la vida de la ley celestial es solitaria y despreciada. Todo lo que hace es para salvar este mundo, pero nadie entiende realmente sus verdaderos pensamientos. El primer arcángel la abandonó, los poderosos dioses demoníacos alzaron la bandera de la rebelión contra ella, los humanos arrogantes codiciaron su autoridad, y ahora, incluso su propia sombra elige abandonarla. Pero aún así, sigue consumiéndose en silencio, solo para iluminar ese camino espinoso que conduce a la luz. Ronanba y los demás mostraron expresiones atónitas, y un sentimiento agrio e indescriptible surgió en sus corazones.
La verdad es tal como dijo Lin Wan, la ley celestial le da al mundo todo lo que puede dar, pero nunca recibe verdadera comprensión y consuelo. Quizás, realmente no entienden la ley celestial tan bien como Lin Wan. Respiró hondo y continuó hablando con un tono casi conmovedor. Si tuviera la oportunidad, me gustaría decirle a la sustancia celestial, incluso si el mundo entero te abandona, recuerda que siempre habrá alguien que se quede por ti en el mismo lugar. Nawala miró a Lin Wan, un rastro de inexpresables fluctuaciones brilló en sus pupilas doradas. Ella giró ligeramente la cabeza, con un tono de desdén, al final, la única que se quedará en el mismo lugar seré yo. Quizás, sean ustedes juntos, corrigió Istarot con calma. Antes de que terminara de hablar, Nawala reaccionó violentamente, nunca estaré con ese bastardo. Lin Wan, por el contrario, parecía tranquilo, por el orden de la sustancia celestial, puedo soportar cualquier injusticia, como la sustancia celestial. Al escuchar esto, Nawala se enfureció al instante y apretó los dientes. ¿Este tipo todavía se siente agraviado? De verdad, qué ganas de golpearlo. Ella reprimió con fuerza el impulso de actuar, resopló fríamente y volvió a encarrilar el tema. Aún hay un asunto que necesita una decisión, la acción de Snezhnaya en Nordeca. Incluso si no llegan instrucciones, deberíamos intervenir. Lin Wan reflexionó un poco y dijo, déjame este asunto a mí. Todas las acciones deben estar dentro de las reglas, enfatizó Nawala. Lin Wan sonrió levemente, no te preocupes, nadie conoce las reglas de la sustancia celestial mejor que yo. La noche era profunda. El Jade Chamber, suspendido en lo alto del cielo, todavía estaba brillantemente iluminado, visto desde lejos, como una tranquila y radiante estrella. Dentro del brillante estudio, Ningguang estaba sentada con gracia en la silla, escuchando el informe de Yelan, que acababa de regresar del Valle Chenio. Cuando escuchó que el problema del suelo y el agua había sido resuelto por Lin Wan, su expresión cambió ligeramente y sus ojos se volvieron más solemnes. Después de informar, Yelan cruzó los brazos sobre el pecho y dijo en tono de broma, Ningguang, tu situación parece ser un poco mala. Ningguang no negó este punto, si la guerra comercial entre la Asociación de Comerciantes de Liyue y el Banco del Reino del Norte continúa, más pequeños comerciantes irán a la bancarrota, lo que creará una buena oportunidad para que Lin Wan se haga cargo de Liyue. Entonces, ¿qué vas a hacer? Lo principal en este momento es estabilizar la situación, no puedo permitir que él y el Banco del Reino del Norte se unan. Yelan sugirió entonces, es mejor reparar las relaciones con Tianxuan y Tianji, adquirir sus acciones. Seguro que están dispuestos. No, Ningguang se negó de forma tajante, si lo hiciera, todos mis esfuerzos anteriores serían en vano. Yelan, al escuchar esto, pareció pensar en algo, antes insististe en que Tianxuan y Tianji quebraran, ¿había una razón más profunda para ello? Ningguang asintió levemente, la esencia de la reforma es, en realidad, la redistribución de los beneficios. En este proceso, inevitablemente encontrará la obstrucción de los beneficiarios existentes. Por lo tanto, primero debo eliminar estos obstáculos. Yelan se dio cuenta entonces de por qué Tianxuan y Tianji simplemente votaron en contra, y fueron reprimidos hasta la bancarrota por Ningguang. Son grandes comerciantes y creadores de políticas, capaces de ocupar una posición de ventaja absoluta en la competencia comercial. Son precisamente los beneficiarios existentes que deben ser eliminados. Pero, de repente levantó la vista hacia Ningguang, sus ojos llenos de emociones complejas. Ningguang notó su mirada y sonrió con los labios. Si antaño pude renunciar a esta cámara de jade, ¿qué me importa ahora un simple consorcio mercantil de Liyue? Capítulo 379 La firme determinación de Pantalone. Banco del Norte. En una oficina tenuemente iluminada, Pantalone estaba sentado detrás de un gran escritorio. Su rostro, habitualmente afable, estaba cubierto ahora por una capa de fría escarcha. Poco después, la puerta se abrió y Tianxuan y Tianji entraron, con pasos vacilantes y las caras enrojecidas. Antes de que se acercaran, una fuerte bocanada de licor blanco mezclada con perfume y cosméticos los delató. Pantalone levantó la vista hacia los dos, con un destello de disgusto apenas disimulado en su mirada tras las gafas de montura dorada. ¿Tanto les cautivó el licor y las flores del yate perla? Por supuesto. Tianji arrastró las palabras, meneando la cabeza aturdido, y recitó, dicen, el río es bello porque alberga una perla, que el soberano guarde la perla y fluya como el río, que no traicione la calidez de la cadena de perlas ni la suavidad de la luna brillante.
Recitaba con altibajos, con cierta presunción de libertino, sin darse cuenta de que la mirada de Pantalones se volvía cada vez más glacial. Tianxuan, al percibir que la atmósfera era tensa, empujó discretamente a Tianji. Tianji seguía sin darse cuenta de nada. Pantalone, si no hubieras interrumpido nuestro disfrute, Tianxuan y yo ya estaríamos inmersos en la cálida y suave tranquilidad. El rostro de Pantalones se había ensombrecido, como las nubes negras que presagian una tormenta. Reprimiendo la ira que le hervía en el pecho, dijo en voz baja, en ese caso, a partir de mañana, el Banco del Norte rescindirá su colaboración con ustedes. Ustedes, sigan disfrutando. Al oír estas palabras, Tianxuan y Tianji sintieron como si les hubieran arrojado un balde de agua helada. La embriaguez se desvaneció en gran medida y el terror se apoderó de sus rostros. Según el acuerdo que habían firmado con Pantalone, el Banco del Norte tenía derecho a retirarse unilateralmente de la colaboración en cualquier momento y a recuperar todos los fondos invertidos. Si realmente retiraba su inversión, los dos no solo se declararían en bancarrota de inmediato, sino que también contraerían una enorme deuda. Señor Pantalone, nos equivocamos, por favor, denos otra oportunidad, suplicó Tianxuan apresuradamente con voz humilde. Tianji también había perdido la elegancia de recitar poemas de antes, con el rostro pálido y temblando de miedo, añadió, lo sentimos, lo ofendimos hace un momento, por favor, no se retire. De lo contrario, estaremos perdidos. Pantalones solo les dirigió una mirada fría y pronunció una frase, ¿por qué siguen de pie aquí? Tianji sintió de repente un escalofrío en el corazón, y se hundió en la desesperación. Justo cuando estaba al borde del abismo, Tianxuan, a su lado, hizo algo que lo sorprendió enormemente. Vio cómo doblaba las rodillas y, con un plop, se arrodillaba tieso en el suelo brillante. Al presenciar esta escena, una oleada de calor mezclada con ira y humillación se precipitó a la cabeza de Tianji. Uno de los 7 estrellas de Liyue arrodillándose ante un ejecutor de los Fatui. ¡Qué vergüenza tan grande! Tuvo ganas de darse la vuelta e irse de inmediato, pero la razón que le quedaba lo mantuvo atado al lugar. Finalmente, Tianji también se arrodilló junto a Tianxuan. Pantalone no dijo nada, solo golpeó suavemente la mesa con los dedos, emitiendo un sonido toc, toc que parecía resonar en sus corazones. El tiempo pasó lentamente en medio de la opresión, hasta que sonó a lo lejos la campanada de la medianoche. Pantalone detuvo el movimiento de sus manos y dijo con calma, levántense, no quiero que vuelva a ocurrir algo así. Apresuradamente se levantaron del suelo. A continuación, Tianxuan miró a Pantalone y preguntó respetuosamente, ¿podría decirme qué está pasando? Al escuchar esto, una pizca de alivio brilló en los ojos de Pantalone. Afortunadamente, no todos los socios son inútiles. Tianxuan al menos sabe lo que es importante, pero Tianji a su lado es completamente un estorbo. Su expresión se volvió seria y dijo, según la inteligencia de los Fatui, hoy Lin Wan apareció en el valle Chenyu, resolviendo los problemas del agua y el suelo allí. ¿Deberían saber lo que esto significa? Tan pronto como salieron estas palabras, las expresiones de Tianxuan y Tianji se volvieron desagradables de inmediato. Por supuesto que sabían lo que significaba, Lin Wan ya había comenzado a planear a Liyue. Una vez que este presidente entre en Liyue, lo que les espera a los dos será probablemente una prisión oscura e implacable. Solo entonces se dieron cuenta de por qué Pantalone estaba tan enojado. Entonces, ¿qué deberíamos hacer ahora? La voz de Tianxuan se tensó y preguntó con urgencia. Pantalone se ajustó suavemente las gafas de montura dorada en el puente de la nariz, y la mirada detrás de las lentes era fría como una cuchilla. ¿Qué más se puede hacer? Solo se puede luchar hasta la muerte. Si ganamos, Liyue estará a nuestro alcance, y si perdemos, no será más que saltar de este ático. El rico. Por la mañana, la suave luz del sol con la frescura del otoño brilló sobre losas de piedra azul de las calles del puerto de Liyue, refractando motas de oro fino. Los transeúntes, al pasar por las cadenas de tiendas de las cámaras de comercio Tianxuan y Tianji, inconscientemente se sintieron atraídos por las pancartas de descuentos promocionales frente a las puertas. Algunos no podían creer lo que veían, su magnitud superaba incluso a la de las cadenas de tiendas de la Cámara de Comercio de la Jade Chamber. Así, la multitud se agolpó en las tiendas, compitiendo por comprar productos que incluso estaban por debajo del precio de coste. Al otro lado de la calle, Kekin se quedó quieta, contemplando esta escena, y no pudo evitar fruncir el ceño. Las acciones de las cámaras de comercio Tianxuan y Tianji, sin duda, han desatado una guerra de precios una vez más.
Con el carácter de Ningguang, nunca se quedaría de brazos cruzados y contraatacaría con todas sus fuerzas. Pero si esta competencia viciosa continúa, cada vez más pequeños comerciantes tendrán dificultades para mantenerse, eventualmente quebrar, y perderán su medio de subsistencia. Pensando en esto, un sentimiento de indignación surgió en el corazón de Keqing. Estas personas, por sus propios intereses, ignoraron por completo los medios de vida de la gente común. Mientras pensaba, una joven vestida con un vestido de estilo Inazuma marrón amarillento caminó hacia ella con paso elegante. Señorita Keqing, hola. Soy Chiori, la dueña de la tienda Chiyoda. Me disculpo por molestarla hoy, pero me gustaría solicitar una parcela de tierra. Explicó directamente su propósito. Al escuchar esto, Keqing no pudo evitar sobresaltarse. Jefa Chiori, si no me equivoco, usted debería ser la amante del presidente Lin Wan. ¿No debería estar en Fontaine? La expresión de Chiori no cambió, y respondió con calma, de hecho, soy la amante de ese tipo. Esta vez vine a Liyue precisamente para ayudarlo. ¿Ayudarlo a hacer qué?, preguntó Keqing. Chiori levantó la mano y señaló el llamativo letrero promocional en la distancia, para salir a ocuparme de los asuntos por él, para que la gente de Liyue pueda superar esta tormenta sin problemas. Al escuchar esto, Keqing no pudo evitar exclamar, digno del grandioso y justo presidente Lin Wan, su luz siempre se extiende oportunamente donde es necesaria. Hizo una pausa y continuó preguntando, ¿qué planea hacer? Construir fábricas, para que aquellos comerciantes cuyos negocios han fracasado puedan tener un trabajo para mantener a sus familias. Chiori reveló el plan con franqueza. Al oír esto, los ojos de Keqing se iluminaron al instante. Sin más dilación, se puso en marcha con Chiori de manera expeditiva, para inspeccionar personalmente varios terrenos baldíos en la ciudad. Mientras ambas estaban ocupadas, Lin Wan y Zhongli estaban sentados en un pabellón de té al borde de la calle, disfrutando tranquilamente del té de la mañana, escuchando el relato melodramático de Tiantiesu. Capítulo 380. En su presencia, Navia solo podía sentirse inferior. Distinguidos presentes, la historia que les contaré hoy se titula, El arconte se enfrenta a la calamidad, el presidente concede su gracia. Se remonta a la ceremonia de invocación de los adeptus de hace 2 años. El presidente Lin Wan ya había advertido, manifestando claramente que los Fatui podrían causar problemas, pero los Kixin hicieron caso omiso. Una vez consumada la catástrofe, él fue el primero en acudir a la escena, liderando el rescate. Esa gracia, como la luz dorada del sol, se derramó por completo sobre los ciudadanos afligidos. Al llegar al final, Tiantiesui, con las emociones a flor de piel, agitó su abanico plegable. El capítulo de hoy concluye aquí. Me permitiré añadir algunas palabras sobre lo que sucedió después, para iluminar al mundo. Es sabido que el anterior Tianquan asumió toda la responsabilidad, renunciando a su puesto entre los Kixin. Pero, ¿saben ustedes quién es el nuevo Tianquan? El dueño del puesto de té, al ver que la situación se ponía fea, se apresuró a acercarse y le tapó la boca con la mano. Maestro Tian, se pueden decir las siguientes palabras. Tiantiesui, aunque con los ojos llenos de resentimiento e indignación, no tuvo más remedio que asentir, indicando que no diría nada más. El dueño del puesto de té entonces soltó su mano. Esta acción decepcionó mucho a los clientes del té que estaban alrededor. Sin embargo, no preguntaron nada más. Después de todo, a veces, si uno pregunta lo que no debe, el lugar para tomar el té se convierte en una prisión. En ese momento, una voz clara resonó de repente, ¿no es Wixin, la hija del Tianquan? ¿Qué hay de malo en decir eso? Todos miraron en dirección a la voz y vieron a un joven de rostro delicado. Dijo con calma, el Tianquan asumió toda la culpa y, a cambio, permitió que su hija ascendiera al puesto. Al oír esto, los clientes del té estallaron en un clamor, con reproches y comentarios de descontento resonando por todas partes. El joven observó con frialdad la escena de agitación generalizada, y una sonrisa de satisfacción vengativa apareció en su rostro. En un rincón, Zhongli tomó un sorbo de té y miró a Lin Wan, ¿es esto obra tuya? No. Lin Wan permaneció impasible. Él es el discípulo del Tianquan, se llama Siji. Si no hubiera sucedido nada raro, él habría sido quien sucediera al Tianquan. Después de escuchar, Zhongli respondió con un leve murmullo, sin mostrar ningún cambio emocional, pero un tenue brillo complejo cruzó sus profundos ojos dorados. Aunque la selección de los Kixin no tiene una norma explícita sobre evitar el nepotismo,
Transmitir el puesto a un discípulo o hija es, al fin y al cabo, algo vergonzoso. Si la gente lo supiera, sin duda pensaría que la selección de los Kixin ya no tiene justicia ni equidad. Presidente Lin Wan, el anterior Tianquan siempre fue estable y prudente, con gran sabiduría y visión. ¿Por qué perdió el juicio en este asunto? Lin Wan levantó la taza de té y bebió un sorbo lentamente, diciendo, en este mundo, hay muy pocas personas verdaderamente desinteresadas. Al igual que el anterior Tianquan, es lo que se espera de un humano. Después de escuchar esto, Zhongli guardó silencio durante mucho tiempo, hasta que finalmente se convirtió en un leve suspiro. Mientras hablaban, la oficina de asuntos generales ya había llegado, llevándose a Tian Tiesui y a Siji para tomar el té. Tian Tiesui ya era un reincidente, se sacudió las mangas y se fue con calma. Siji, en cambio, reaccionó con vehemencia, gritando acusaciones contra él y su maestro durante el traslado, atrayendo a la multitud de las calles y causando un impacto considerablemente negativo. Un poco más tarde, el Yujing Terres publicó un anuncio, explicando detalladamente que la sucesión de Wixin al puesto de Tianquan se debía enteramente a su capacidad personal, al igual que en su día ocurrió con Keqin. Sin embargo, a pesar de toda la lógica y la razón, el público no parecía muy convencido. Norderkai, pueblo de verano. Por favor, acepten esta cosecha de hoy. La diosa lunar los bendecirá, de día y de noche. En la calle, la heraldisa lunar Lauma, con voz suave, entregaba raciones de comida fresca a la gente que hacía fila. En ese momento, dos soldados fatui con medias máscaras se acercaron fanfarroneando al frente de la fila. Oye, tú, la heraldisa lunar esa, tráenos 2 raciones a nosotros también, gritó uno de ellos con aire de superioridad. La acólita Wilhelmina, que estaba de pie junto a Lauma, dio un paso adelante, fulminándolos con la mirada. Ustedes, bandidos, ¿todavía tienen la cara de venir? Antes de que pudiera terminar de hablar, Lauma la interrumpió. Wilhelmina, dals la cosecha de hoy. Wilhelmina se quedó con la palabra en la boca, pero finalmente reprimió su ira y les entregó las 2 raciones. El fatui echó un vistazo al plato, y al ver que eran todas frutas y verduras, su rostro se llenó de disgusto al instante. ¿Cómo es que todo es vegetariano? Ni siquiera hay un poco de carne. Wilhelmina temblaba de ira, casi incapaz de resistirse a estamparles el plato en la cara. Incluso Lauma, que siempre había sido de buen carácter, ahora hablaba con un tono de frialdad. Caballeros, por favor, recuerden que la bondad es la primera luz que ilumina a los necios. ¿Qué, te atreves a llamarnos necios? El fatui se enfureció de inmediato, señalando a Lauma con el dedo. Qué audacia la suya, atreverse a insultar a los fatui. Créanme, los fatui los reprimiremos de nuevo. En ese momento, una voz femenina clara vino de un lado. ¿Reprimir? ¿En el diccionario de los fatui solo existen la violencia y la barbarie? Los 2 fatui giraron la cabeza al oír esto, y vieron a una rubia, elegante y generosa, parada allí. Detrás de ella había 2 guardaespaldas vestidos con trajes negros, que llevaban bolsas de postres exquisitos. El fatui fanfarrón estaba a punto de estallar, pero su compañero se adelantó y lo agarró con fuerza, susurrando, ella es Navia, la presidenta del gremio Espina de Rósula, la novia del presidente L. Héritier, no podemos meternos con ella. Al oír esto, su actitud cambió inmediatamente 180 grados, y habló con tono respetuoso. Lo siento, presidenta Navia, me equivoqué, no le dé importancia. Después de decir eso, arrastró a su compañero y se marcharon con el rabo entre las piernas. Wilhelmina, mirando sus espaldas avergonzadas, se sintió muy aliviada, y una idea brotó en su mente. Para ella, la vida de un hijo de la escarcha era como una jaula, ¿por qué no? En ese momento, Lauma se acercó con paso elegante, cruzó las manos sobre el pecho y se inclinó ligeramente en señal de agradecimiento. Presidenta Navia, gracias por su ayuda oportuna, la luna la bendecirá, de día y de noche. Cuando se inclinó, una gran parte de su blanca piel quedó expuesta sin querer ante los ojos de Navia. En ese momento, Navia se sintió inferior. Capítulo 381. Nordkare todavía no es el lugar para él. Lauma, eres demasiado amable, no ha sido nada. Navia agitó la mano riendo. Lauma negó suavemente con la cabeza, con expresión seria. Los fatui siempre han sido astutos y despiadados, podrían vengarse en secreto de ti y de la espina de Rósula. Apenas terminaron esas palabras, Navia y sus guardaespaldas no pudieron evitar reírse. Lo siento, es que me pareció un poco gracioso, explicó Navia con una leve disculpa. ¿Gracioso?
Así es, los Fatui jamás se atreverían a vengarse de la espina de Rósula. ¿Es porque temen al presidente Lin Wan? Más o menos. En realidad, había una razón aún más importante, que Navia no mencionó. Si los Fatui realmente atacaran a la espina de Rósula, sin duda le darían a Lin Wan una razón legítima para intervenir formalmente en los asuntos de North-Calle. Los Fatui no serían tan estúpidos. Al escuchar esa respuesta, en los ojos de Lauma brilló fugazmente una pizca de envidia y desilusión. Rápidamente recuperó la compostura y dijo con voz suave, pero en cualquier caso, gracias a ti y al presidente Lin Wan. Al escuchar esas palabras, Navia sintió de inmediato una pizca de cautela y respondió, con que me agradezcas a mí es suficiente, no hace falta que le des las gracias a él. Aunque Lauma se mostró un poco desconcertada, asintió obedientemente, entonces, gracias a ti. Luego, Navia se despidió de ella y, acompañada por sus guardaespaldas, se dirigió hacia el taller de barquillos Tilín Tilín. Después de caminar aproximadamente media hora, el grupo llegó a su destino. Lo que vieron fue un edificio lleno de estilo steampunk, cuya forma recordaba a media rueda incrustada en el suelo. En la parte superior, un enorme brazo mecánico se deslizaba de un lado a otro, recogiendo constantemente la chatarra esparcida por el suelo. Navia se acercó a la puerta del taller y tocó suavemente esa puerta de diseño singular, con forma de corazón mecánico. Al poco tiempo, la puerta se abrió y quien apareció en la entrada fue Inep. Inep, esta vez vengo principalmente a visitar a Aeno, y también a agradecerte por haberme guiado antes, dijo Navia con entusiasmo. Al escucharla, Inep les hizo un gesto para que entraran. Bienvenidos. Pasen, por favor. Iré a buscar a Aeno. Dicho esto, se dio la vuelta y entró. Navia entró en la casa con sus guardaespaldas, y les indicó que dejaran las bolsas de dulces gourmet sobre la mesa. Un momento después, una chica apareció frente a ella. La chica era de baja estatura, vestía una chaqueta que obviamente le quedaba varias tallas más grande y llevaba el pelo largo y rosa. Su rostro era dulce, pero transmitía una cualidad de concentración propia de un inventor. Niña. Buenos días, presidenta Navia, ¿en qué puedo ayudarla? Mientras hablaba, su mirada se dirigió inconscientemente hacia la bolsa de dulces que estaba sobre la mesa. Al ver la reacción de Aeno, una sonrisa discreta apareció en los labios de Navia. Esta vez he venido para establecer una cooperación a largo plazo contigo, para encargarte la modificación de una serie de máquinas de construcción. Aeno vaciló un poco y luego dijo con seriedad, puedo cooperar con ustedes. Sin embargo, antes de plantear nuevas y numerosas exigencias, deben reconocer plenamente mi diseño. Por supuesto, asintió Navia con una sonrisa. Lin Wan siempre dice que hay que respetar a los investigadores científicos y que nunca se debe permitir que un profano dirija a un experto. Al mencionar a Lin Wan, la sonrisa en sus ojos se volvió aún más cálida y brillante. Al oír esto, asintió con convicción, definitivamente es una persona muy buena. Sí, es muy bueno, solo que tiene algunas. Navia no continuó, sino que pasó a hablar con Aino sobre los detalles de la cooperación. La conversación entre ambas partes fue muy fluida y, al poco tiempo, firmaron formalmente el acuerdo de cooperación. Una vez finalizado el asunto, Navia se despidió con sus guardaespaldas y se marchó. Apenas se habían ido, Aino corrió ansiosamente hacia la mesa y desató rápidamente la cinta de la bolsa de postres. Al ver los exquisitos dulces que contenía, sus ojos se iluminaron al instante como si fueran a brillar y tragó saliva inconscientemente. Pero antes de que pudiera extender la mano para coger uno, Inep ya había guardado toda la bolsa de dulces con agilidad. Aino, tu ingesta de dulces de hoy ya ha superado el límite. Inep, mala. Este es un regalo que me han hecho, no puede contar para el límite. No, y punto. Solo uno, por favor, si no me lo das, yo me pondré a llorar. Vale, pero solo puedes elegir uno. ¡Qué bien! Navia y su séquito acababan de regresar a Villa Morte cuando una joven, acompañada de un enorme autómata humanoide, les bloqueó el camino. Esposa. Presidenta Navia, Nordecalle no es un lugar al que deba venir la Asociación Espina de Rósula. La joven se apoyó la barbilla con una mano, con un tono algo arrogante. Navia sonrió levemente y respondió con calma, Ejecutiva Sandrone, esta es una tierra autónoma, si debemos venir o no, no lo decides tú. Sandrone, al oír esto, resopló levemente, Nordecalle, el hecho de que este lugar no tenga gobierno no significa que no deba tenerlo.
Los Fatui establecerán un nuevo orden aquí. Ah, ¿sí? Entonces les deseo suerte. Navia adoptó una postura despreocupada. Esta actitud enfureció mucho a Sandrone. Les aconsejo que abandonen Nordecalle cuanto antes, de lo contrario. Las palabras se quedaron atascadas en su garganta. Al fin y al cabo, detrás de ella estaba el presidente, una figura a la que no podía provocar fácilmente. Dile a Lin Wan que Nordecalle aún no es un lugar al que deba venir. Tras soltar esta frase, se dio la vuelta y se marchó sin mirar atrás. Navia se quedó de pie, con la mirada cada vez más profunda. Aún no es un lugar al que deba venir, entonces. La estación ya ha entrado de lleno en el otoño. En las calles del puerto de Liyue, la brisa que sopla tiene un ligero toque de tristeza y frialdad. Pero más frío que la brisa otoñal es el corazón de muchos pequeños comerciantes. Desde que las dos grandes asociaciones comerciales, Tianzuan y Tianji, iniciaron activamente una guerra de precios, la Asociación Comercial Guoyun respondió con una promoción de precios aún más reducida. La gente acudió en masa a sus cadenas de tiendas para comprar productos que eran incluso más baratos que el precio de coste. Ante tal impacto, los pequeños comerciantes, que ya se mantenían a duras penas, no pudieron aguantar más y se vieron obligados a cerrar sus negocios uno tras otro. En las zonas de contratación, cada vez hay más gente haciendo cola para conseguir trabajo. Muchos esperan desde el amanecer hasta el anochecer, pero no consiguen un trabajo para ganarse la vida. Sang Ping, de mediana edad, es uno de ellos. Estaba vestido con ropa ligera, acurrucado y en cuclillas frente al tablón de anuncios de empleo, observando con ansias a los transeúntes, esperando que alguien viniera a contratarlo. Sin embargo, otro día estaba a punto de terminar, y aún no había visto ni una sola figura buscando trabajadores. La luz del sol otoñal de la tarde caía sobre su rostro, reflejando una expresión de angustia y cansancio. En ese momento, un funcionario de la Oficina de Asuntos Generales se acercó con una buena noticia. A partir de mañana, la Cámara de Comercio de Kunyu brindaría ayuda a todos los comerciantes en bancarrota, ofreciendo comida y ropa gratis. Al escuchar esto, Sang Ping sintió una mezcla de emociones. No sabía si agradecer a Ning Wang o resentirla. Él había caído en esta situación por su culpa, y ahora tenía que aceptar su gracia. Porque no tenía otra opción. Justo cuando se reía amargamente para sí mismo, una mujer de expresión fría y distante se acercó al tablón de anuncios y pegó silenciosamente un nuevo aviso de empleo. El capítulo 382 de la novela describe una sensación de conmoción al acercarse a alguien. Casi en el instante en que se pegó el anuncio, Sang Ping se levantó del suelo y corrió hacia la mujer. La mujer frunció ligeramente el ceño, pero no dijo mucho, se dio la vuelta y se marchó, dejando tras de sí una silueta elegante y solitaria. En ese momento, la gente de alrededor también comenzó a acercarse. Sang Ping leyó rápidamente el contenido del anuncio de empleo y, a continuación, echó a correr a toda velocidad hacia las afueras de la ciudad. Inmediatamente después, otras personas que habían leído el anuncio también corrieron en la misma dirección. Sus rostros estaban perlados de sudor, llenos de emoción y entusiasmo, pero también revelaban un atisbo de duda y escepticismo. Las condiciones ofrecidas en el anuncio de empleo eran demasiado buenas, tan buenas que era difícil creer que fueran reales. En poco tiempo, Sang Ping llegó al lugar indicado en el anuncio. Frente a él había una nueva fábrica recién construida, las paredes exteriores aún no estaban pintadas y grandes extensiones de ladrillo rojo quedaban expuestas, transmitiendo una cierta rudeza y premura. Delante de la puerta de la fábrica había una vieja mesa de madera, tras la cual se sentaba un joven vestido con una túnica larga de color azul. Tenía un rostro apuesto, una mirada profunda y amable, y en sus gestos se percibía una actitud serena y digna. A Sang Ping le parecía que conocía a este hombre, pero no podía recordar dónde lo había visto. Dejó a un lado sus pensamientos confusos, se acercó a la mesa y se sentó, ajustó su respiración y preguntó con nerviosismo y expectación, ¿es aquí donde están contratando? El hombre asintió con la cabeza. Sí. Entonces, las condiciones que se mencionan en el anuncio son ciertas. Son ciertas. ¿Puedo preguntar por qué son tan buenas? El hombre sonrió levemente, su voz tranquila pero firme. Porque no somos comerciantes. Para nosotros, el beneficio nunca es lo primero. Sang Ping todavía quería preguntar algo, pero el hombre lo interrumpió, se está haciendo tarde, primero regístrese y mañana por la mañana venga aquí para recibir la capacitación. Sin dudarlo más, llenó rápidamente sus datos en el formulario. Gracias por esta oportunidad.
Sang Ping hizo una reverencia solemne. El hombre sonrió levemente y agitó la mano. No hay de qué. Sang Ping asintió con la cabeza y se dio la vuelta para marcharse. Apenas había dado unos pasos cuando, de repente, escuchó la suave voz del hombre detrás de él. Espera, Sang Ping. Sang Ping sintió un ligero vuelco en el corazón, se giró un poco inquieto y vio que el hombre sostenía una chaqueta de trabajo nueva. Llévatela, por la noche hace frío. Sang Ping se acercó en silencio, extendió la mano y tomó la chaqueta. Bajó la vista hacia esta prenda nueva que aún tenía los pliegues del embalaje y se quedó mirando fijamente. Una oleada de calor se extendió desde el fondo de su corazón, suficiente para disipar toda la tristeza y el frescor del otoño. En el camino de regreso, Sang Ping, vestido con el nuevo uniforme de trabajo, de repente pareció recordar algo y se detuvo en seco. Por fin recordó la identidad de aquel hombre. No es de extrañar que las condiciones de este trabajo fueran tan generosas. La bondad del presidente siempre llega a los lugares donde más se necesita. En la luz tenue del atardecer, frente a la puerta de la fábrica, se formó una fila como un dragón. Lin Wan estaba sentado detrás de la mesa, registrando diligentemente la información de los solicitantes, levantando la vista de vez en cuando para responder a las preguntas de los que se acercaban. Algunas personas en la fila ya habían reconocido su identidad, pero aún no estaban seguros y no se atrevieron a acercarse precipitadamente. En medio del ajetreo, una ligera fragancia floral flotó desde su lado. Lin Wan giró la cabeza y vio que Cené, sin saber cuándo, se había sentado en silencio a su lado, con una figura elegante como una grulla. Mi maestro me dijo que te ayudara después de pegar los avisos. Lin Wan escuchó y directamente le entregó una pila de formularios. Registrar la información del personal, deberías poder hacerlo, ¿verdad? Sí. Así que los dos se sentaron uno al lado del otro, recibiendo juntos a la larga cola frente a ellos. En comparación con el amable Lin Wan, Cené era como una máquina sin emociones, completando mecánicamente su trabajo. Incluso se podría decir que carecía de más calidez que algunos robots, al menos no tanto como Jeffne. El cielo se oscurecía gradualmente y la cuota de contratación se había completado. Lin Wan se disculpó con las personas que aún estaban en la fila y prometió que volverían a abrir la contratación pronto. Aunque la gente se sintió decepcionada, se dispersaron gradualmente. Después de que la fila se dispersó gradualmente, Lin Wan se giró hacia Cené y dijo suavemente, «Cené, gracias por tu arduo trabajo hoy». En ese momento, la brillante luz de la luna brillaba suavemente sobre su rostro, realzando aún más su temperamento frío y etéreo, como un loto de nieve floreciendo lentamente en la oscuridad. Ella se levantó con gracia, caminó lentamente hacia Lin Wan, se inclinó ligeramente y acercó su rostro al de él, deteniéndose a solo unos centímetros de distancia. Sus respiraciones se mezclaron, sus alientos se entrelazaron en un silencio. «Cené, ¿qué estás haciendo?» En la novela dice que al acercarme a ti, tengo una sensación de palpitar el corazón. La comisura de la boca de Lin Wan no pudo evitar contraerse ligeramente, eso es solo la fantasía del autor de la novela. Cené no respondió, simplemente retrocedió unos pasos por iniciativa propia. Posteriormente, Lin Wan se despidió y se fue, dejando a Cené parada en silencio en el lugar. Su expresión seguía siendo tan fría como la escarcha, y una onda difícil de capturar brilló silenciosamente en sus ojos. Yo hace un momento estaba, esposa. La noche caía y las estrellas brillaban. En el pabellón de Jade, las luces brillaban intensamente. Yelan se recostó oblicuamente en la silla, girando suavemente un dado de jade con la punta de los dedos, levantó los ojos para mirar a Ningguang al otro lado. Sus métodos son un poco más refinados que los tuyos. Ningguang suavemente tomó una bocanada de humo y lentamente exhaló una bocanada de niebla ligera. Este punto, no lo niego. Si construye más fábricas, podrás competir con el Banco del Reino del Norte sin ataduras. Con la fuerza de la Cámara de Comercio de Liyue, el Banco del Reino del Norte no podrá resistir por mucho tiempo, dijo Yelan con una sonrisa. Después de escuchar, Ningguang negó suavemente con la cabeza. Pantalone no es un mediocre, actúa con decisión y crueldad. Cuanto más logro tenga Lin Wan, más lo obligará a tomar medidas más drásticas. Los ojos de Yelan estaban llenos de incomprensión. ¿Este tipo se va a volver loco? Claramente antes se dio a Lin Wan tantas veces. ¿Por qué insiste en pelear con la Cámara de Comercio de Liyue aquí? Porque esta es su última oportunidad, dijo Ningguang en un tono tranquilo. ¿La última oportunidad? Siempre,
El Banco del Reino del Norte ha fantaseado con convertir a Snezhnaya en el nuevo corazón del mundo de la circulación del dinero, con el fin de que el corazón pueda detenerse a voluntad de Snezhnaya en un momento necesario. Ya veo. Si Lin Wan se instala en Liyue, esta fantasía fracasará por completo. Capítulo 383 Pantalone, en realidad anhelo justicia. La noche era profunda y el secretario Vaiben entró en la habitación con pasos suaves, trayendo una noticia que sorprendió a Ningguang y Yelan. Pantalone, el director del Banco del Reino del Norte, había venido a visitarlos a altas horas de la noche. Ningguang reflexionó brevemente y le ordenó a Vaiben que lo invitara a pasar. Poco después, Pantalone, con sus gafas de montura dorada, entró en la habitación con pasos tranquilos. Señorita Ningguang, disculpe mi visita a estas horas. Levantó la vista hacia Ningguang, que estaba sentada frente a él, con una leve sonrisa en los labios. Ningguang agitó la mano, sin muchas formalidades, y habló directamente: banquero, explique el motivo de su visita. Pantalone no anduvo con rodeos y expuso su intención sin rodeos: quiero llegar a un acuerdo con usted, excluir al presidente Lin Wan de Liyue. Al oír esto, Ningguang cogió elegantemente la pipa de fumar, dio una calada suave y exhaló una fina niebla. Es una propuesta interesante, pero la rechazo. Pantalone entrecerró ligeramente los ojos, sin mostrar la menor perturbación en su rostro. Señorita Ningguang, el arconte Geo le confió Liyue, pasando de un gobierno divino a un gobierno humano, con la esperanza de que Liyue, bajo el gobierno humano, pueda avanzar hacia un futuro brillante. Y Lin Wan es un verdadero dios. Si Liyue cae bajo su control, todo lo que hizo el arconte se perderá. Tienes razón. También he estado haciendo todo lo posible para evitar que Lin Wan se apodere de Liyue. Ningguang dijo esto, pero de repente cambió de tono: pero cooperar con ustedes, los despreciables Fatui, es traicionar aún más las expectativas del arconte. Al oír esto, Pantalone mostró una pizca de resignación en su rostro. De acuerdo, esa es una razón suficiente. Para ser honesto, yo también anhelo la justicia. Al oír esto, Ningguang no pudo evitar reírse. Banquero, no sabía que tenía un lado humorístico. Pantalone negó suavemente con la cabeza, sin dar más explicaciones. Realmente anhela la justicia. Pero este anhelo no proviene de la justicia en sí, sino porque esa encarnación de la justicia posee un poder aterrador que todos temen. Tras confirmar que era imposible que Ningguang cooperara con él, Pantalone se despidió directamente y se marchó, poniendo fin a su visita nocturna. Ningguang observó su figura que se alejaba y suspiró suavemente: una tormenta se avecina. A medianoche, Pantalone caminaba solo por las tranquilas calles vacías. En la oscuridad de la noche, las hojas secas y amarillentas eran arrastradas por el viento frío, rodando, levantándose y cayendo constantemente al suelo. La mirada de Pantalone se posó en una hoja caída y, de repente, recordó hace mucho, mucho tiempo. En aquella noche de otoño, tan fría y desolada como la actual, había perdido a su último familiar a causa de la pobreza. Fue a partir de esa noche que sembró un profundo odio hacia los dioses que una vez había adorado con fervor. Sin darse cuenta, había llegado a la puerta del Banco del Reino del Norte. Pantalone reprimió sus pensamientos fugaces y entró por la puerta. Tras atravesar un largo y oscuro pasillo, entró en su oficina, iluminada por una luz brillante. En ese momento, Tianxuan y Tianji estaban sentados en el sofá, cabeceando sin cesar. En cuanto vieron su figura, se despertaron de inmediato y se apresuraron a saludarlo. Gobernador Pantalone, ¿cómo va la colaboración con Ningguang?, preguntó Tianxuan respetuosamente. Pantalone respondió con indiferencia: como antes, rechazó mi propuesta. Al escuchar este resultado, los rostros de Tianxuan y Tianji se ensombrecieron de inmediato. Tianji dijo con resentimiento: Ningguang es una idiota. ¿Acaso no ve las consecuencias de dejar que Lin Wan controle Liyue? Pantalone, demasiado cansado para comunicarse con este verdadero idiota, se giró hacia Tianxuan: si Lin Wan abre más fábricas en Liyue, Ningguang inevitablemente seguirá desgastándome. Por lo tanto, debemos tomar las medidas necesarias, o al final, nosotros seremos quienes caigan. Tianxuan asintió levemente, mostrando su acuerdo. La expresión de Pantalone se volvió seria. A partir de mañana, vuestras asociaciones comerciales, la tuya y la de Tianji, no solo deberán lanzar promociones con descuentos aún mayores, sino que también deberán abarcar más industrias, arrastrando a más personas al caos. Además,
Solicitad préstamos a otros comerciantes en nombre de los 7 estrellas. Al escuchar lo último, Tianxuan sintió un leve impulso a negarse, pero al final no dijo nada. Él y Tianji ya no tenían vuelta atrás, solo podían seguir un camino sin retorno. Los tres deliberaron largamente en la oficina, y finalmente concretaron el plan de acción para los próximos días. Después de que Tianxuan y Tianji se marcharon, Pantalones se quedó sentado en silencio por un momento, y luego llamó a un jefe de escuadrón de los Fatui. Boboski, he oído que han reanudado las obras en la grieta del abismo. Boboski asintió, si seguimos parados, esos mineros no sobrevivirán. El subsidio de subsistencia que nos da la superioridad no es suficiente ni para comer. Pantalones reflexionó brevemente, y ordenó, ve allí y provoca algún accidente, no tiene que ser a gran escala, solo lo suficiente para que la mina vuelva a paralizarse. Señor, no se preocupe. Los Fatui somos absolutamente profesionales en este tipo de cosas, garantizó Boboski, dándose golpes en el pecho. Pantalone frunció el ceño al oír esto, tú eres absolutamente profesional, yo nunca participo en esas cosas. Han sido palabras desafortunadas, su excelencia es siempre el ejecutor más benevolente de los Fatui, se corrigió Boboski de inmediato. Pantalone lo miró fríamente, será mejor que recuerdes eso. A la mañana siguiente, Sang Ping, que había pasado una noche dando vueltas en la cama sin poder dormir, se puso su nueva chaqueta de trabajo y llegó temprano a la puerta de la fábrica. Cuando llegó, descubrió que ya había mucha gente esperando frente a la puerta. Al ver su chaqueta, la gente pensó que era un administrativo y se acercó, preguntando con cierto respeto sobre la situación. Después de enterarse de que también era un nuevo empleado, preguntaron con curiosidad sobre el origen de la chaqueta. Sang Ping no dijo directamente que Lin Wan se la había dado por adelantado. Si el presidente quería ocultar su identidad, ¿no arruinaría su plan si lo revelaba? Después de un rato, la puerta de la fábrica se abrió lentamente. Los 200 nuevos empleados, algo nerviosos, entraron uno tras otro en la zona de la fábrica. Varios administrativos de la Asociación Espina de Rosa se acercaron a recibirlos, y los acompañaron a los talleres. A diferencia del entorno oscuro y húmedo que imaginaban, el taller era luminoso y cálido, y los puestos de trabajo estaban limpios y ordenados. Después, los gerentes les ofrecieron varios cursos de capacitación antes de comenzar a trabajar. Una mañana transcurrió lentamente. Sang Ping miraba a su alrededor de vez en cuando, pero nunca vio aquella figura. Al mediodía, los gerentes llevaron a los nuevos empleados al comedor para almorzar. Al ver el plato lleno hasta los topes, Sang Ping casi no podía creer lo que veía, 4 platos y una sopa, y uno de los platos era de carne de verdad. Incluso en casa, no siempre comía así. Lo que más le sorprendió fue que el sabor de estos platos no tenía nada que envidiar a los de un restaurante. Sang Ping había imaginado que la comida de la fábrica sería buena, pero no hasta este punto, superó con creces sus expectativas. No pudo evitar exclamar en su interior, con razón es el presidente de Luz del Mundo. Capítulo 384. El presidente debió haber tenido un significado más profundo al hacer esto. Tras varios días de capacitación, la fábrica comenzó oficialmente su producción. El puesto asignado a Sang Ping era el de ensamblador, cuya tarea consistía en montar todas las piezas para formar cajas de música. Al principio, sus movimientos eran torpes y a menudo tardaba medio día en completar el ensamblaje de un solo producto. El supervisor no lo apresuraba constantemente como hacían sus anteriores jefes en trabajos temporales, sino que lo tranquilizaba diciéndole que no se preocupara y que era más importante garantizar la calidad. Sang Ping tampoco se relajó por ello, sino que se esforzó por acelerar su ritmo. La fábrica aplicaba un sistema salarial de salario base más incentivos por rendimiento, donde estos últimos representaban una parte importante, pagándose según el principio de a mayor trabajo, mayor ganancia, es decir, a destajo. Muchos trabajadores habían solicitado varias veces hacer horas extras voluntarias para ganar más incentivos, pero todas las peticiones fueron rechazadas. Un atardecer, la campana de fin de jornada sonó puntualmente, resonando melodiosamente en el taller. Sang Ping recogió ágilmente las piezas de su puesto de trabajo, tomó la bolsa con varias fiambreras vacías y se dirigió a la cafetería como una flecha. Para cuidar de sus empleados, la fábrica permitía llevarse la cena a casa, y cada ración era lo suficientemente abundante para alimentar a una familia de 3. Cuando Sang Ping llegó, ya había 2 largas colas frente a la ventanilla de la cafetería. En el aire se percibía un aroma tentador que estimulaba constantemente el apetito de la gente.
Mientras hacía cola, oyó decir a la persona que tenía delante que el dueño de la fábrica había invitado hoy especialmente a Xiang Ling, la chef del restaurante Ban Min Tan, para mejorar la comida de todos. Esa persona no paraba de elogiar la generosidad y la bondad del dueño. Zhang Ping casi no pudo resistirse a revelar la identidad de Lin Wan, pero reprimió el impulso. El presidente debía tener una razón de peso para ocultar su identidad. En las novelas, a menudo hay pasajes así, en los que el protagonista masculino oculta su identidad para acercarse a la protagonista femenina. Recordando algunos rumores, Zhang Ping hizo una suposición audaz. Lin Wan no revela su identidad, muy probablemente, para conquistar a esa mujer hermosa y distante. Cuanto más lo pensaba, más sentido le encontraba, y tenía muchas ganas de compartir esta suposición con alguien. Pero temía arruinar los planes de Lin Wan, así que tuvo que guardárselo para sí mismo. Al poco tiempo, Zhang Ping llegó a la ventanilla de la cafetería. El cocinero que servía la comida no vaciló y le llenó las fiambreras hasta arriba. Zhang Ping calculó que con esa comida tendría suficiente para 2 comidas para su familia. Cuando salió de la fábrica, ya estaba atardeciendo. La luz cálida y amarillenta del sol poniente se extendía suavemente sobre las concurridas calles. A ambos lados de la carretera, las cadenas de tiendas de las principales cámaras de comercio exhibían carteles de ofertas y descuentos, atrayendo constantemente la atención de los transeúntes. Zhang Ping reprimió el impulso de entrar a comprar y caminó rápidamente hacia su casa. Al pasar por la zona de contratación, redujo un poco el paso. En comparación con hace unos días, estaba aún más concurrida, la gente abarrotaba el lugar, esperando desesperadamente una oportunidad de trabajo. En su mayoría eran comerciantes y empleados que habían perdido sus negocios o empleos recientemente. En la guerra de precios de las principales cámaras de comercio, estas personas se habían convertido en víctimas inocentes. Zhang Ping, al ver esta escena, no pudo evitar sentir una pizca de suerte. Si el presidente Lin Wan no hubiera abierto una fábrica para contratar gente, probablemente él también sería uno de ellos. Entonces, aceleró el paso, su esposa e hija lo estaban esperando en casa. Al poco tiempo, una casa algo sencilla pero muy familiar apareció gradualmente ante sus ojos. Al acercarse, Zhang Ping se dio cuenta de que su hermano estaba parado frente a la puerta. Lo vio demacrado, ligeramente encorvado, con el rostro lleno de fatiga y apuros. «Hermano, ¿qué ha pasado?». Zhang Ping se acercó rápidamente y preguntó con preocupación. Su hermano suspiró profundamente. «Hubo un accidente en la mina, y ha parado de nuevo el trabajo, y la tienda donde trabajaba tu cuñada también quebró. Sé que tú también estás pasando apuros, pero... Hermano, ya no tengo problemas ahora, puedo ayudarte a superar esta dificultad. Llama a tu esposa y a Xiao Zeng, vengan a cenar a mi casa esta noche». «Ah Ping, ¿tú? Hablaremos de ello durante la cena». «De acuerdo». Poco después, dentro de una habitación cálida, Zhang Ping y las familias de su hermano estaban sentados alrededor de una mesa de comedor. Sobre la mesa había varios platos de comida con colores, aromas y sabores deliciosos. Los 2 niños ya estaban mirando con avidez, tragando saliva inconscientemente, especialmente el delgado sobrino de Zhang Ping, cuyos ojos casi brillaban. «Ah Ping, eres demasiado amable. ¿Por qué pediste comida de un restaurante?». El hermano de Zhang Ping miró la mesa llena de platos, con un tono de preocupación. Zhang Ping sonrió levemente. «Hermano, no lo pedí de un restaurante, sino que lo empaqueté del comedor de los empleados de nuestra fábrica». Luego, explicó detalladamente cómo había entrado en la fábrica, el salario y las condiciones, así como la comida del comedor. Después de escuchar, su hermano y su cuñada no pudieron evitar abrir la boca con asombro, con los rostros llenos de incredulidad y envidia. «Ah Ping, ¿cómo es posible que vuestra fábrica tenga tan buenos beneficios?». La cuñada no pudo evitar preguntar. «Porque esto es». A mitad de la frase, se la tragó. La bondad del presidente era tan grande que no debía arruinar sus buenas acciones. «Comamos primero, la comida se va a enfriar», dijo en cambio. Tan pronto como terminó de hablar, la hija pequeña y el sobrino rápidamente levantaron los palillos para atacar, cogiendo sus platos favoritos. Cuando la deliciosa comida fue tragada, los rostros de los 2 pequeños mostraron sonrisas de satisfacción y felicidad. Al ver esto, las comisuras de los labios de Zhang Ping no pudieron evitar elevarse ligeramente. Las 2 familias disfrutaron juntas de esta cálida y deliciosa cena. Después de la cena, su hermano, animado por la mirada de su esposa, dijo con cierta vacilación: «Ah Ping, si la fábrica todavía está contratando,
¿podrías avisarnos a tu cuñada y a mí? No somos tan listos como tú, pero tenemos mucha fuerza y estamos dispuestos a trabajar duro. Puedo avisarte de las noticias tan pronto como las tenga, en cuanto a si puedes entrar o no, dependerá del responsable de contratación. ¿Podrías hablar con él para que nos haga el favor? Hermano, ni se te ocurra pensar en eso. Él es una persona justa. El viento otoñal es frío, las hojas caen sin fin. El otoño de este año ha añadido un escalofrío más profundo que en años anteriores. Casi todos los ciudadanos sienten gradualmente el frío que se extiende. Los lugares de contratación se vuelven cada vez más concurridos, pero las oportunidades de trabajo son cada vez menores. Aunque la Cámara de Comercio de Kunju proporcionó ayuda a tiempo, era solo una escasa garantía de supervivencia, incapaz de resolver realmente la difícil situación actual. Esta mañana, Lin Wan volvió a entrar en el patio de Xianyun. Capítulo 385. El amor dura para siempre, un candado que dura para siempre. El senador era elegante, reflejando la serena figura de Zen. Ella estaba sentada elegantemente frente a una mesa de piedra, leyendo con atención una novela ligera. Lin Wan se acercó lentamente a ella, a punto de hablar, pero vio que ella había dejado la novela y lo miraba. Sus ojos eran de un azul verdoso claro, tan cristalinos como un arroyo de montaña nunca perturbado, sin rastro de impurezas mundanas. Lin Wan, ¿necesitas algo? La expresión de Zen era tan fría como siempre. Lin Wan asintió levemente. El carrusel musical saldrá a la venta pronto, me gustaría pedirte que grabes un anuncio para él. Zen bajó los ojos y guardó silencio por un momento, luego respondió, se lo consultaré a mi maestra. Bien, entonces esperaré tu respuesta. MHM. Lin Wan no dijo nada más, se dio la vuelta y se despidió. Después de un corto paseo, entró en el ático de Nube Ociosa. Para su sorpresa, además de Nube Ociosa, había una anciana con el pelo canoso. El rostro de la anciana era anciano y su figura encorvada, pero irradiaba una especie de aura trascendental. Venerable maestro de la nube, no esperaba encontrarme contigo aquí. Lin Wan caminó hacia los dos que estaban investigando mecanismos celestiales frente al banco de trabajo, con una sonrisa amable en su rostro. Al escuchar esto, maestro de la nube agitó la mano. Presidente Lin Wan, maestro de la nube es un nombre que dejé atrás hace mucho tiempo, ahora soy Madre Ping. Ah, Ping. ¿Realmente has dejado atrás el pasado por completo? Tú, que antes amabas tanto la belleza, Nube Ociosa a un lado no pudo evitar decir. Maestro de la nube suspiró suavemente, su mirada pareciendo atravesar el tiempo, los viejos amigos ya no están, esas cosas hermosas de la juventud, dejémoslas en el pasado. Al escuchar esto, la expresión de Nube Ociosa no pudo evitar volverse sombría. El viejo amigo del que hablaba maestro de la nube era Guisón, con quien solía tener la mejor relación. Durante la guerra de los arcontes, Guisón desafortunadamente pereció, y desde entonces, maestro de la nube perdió su búsqueda de la belleza y se quedó en el flujo del tiempo con una forma envejecida. En este momento, Lin Wan dijo lentamente, venerable maestro de la nube, ¿por qué debe ser así? Si Guisón estuviera viva, ciertamente no querría verte así. Además, todavía hay muchas personas en el mundo que esperan que te vaya bien. Maestro de la nube permaneció en silencio por un momento, y finalmente respondió en voz baja, Presidente Lin Wan, lo pensaré detenidamente. Luego, cambió de tema, hoy he estado discutiendo con Nube Ociosa y creo que la campana de eliminación de polvo se puede mejorar y convertir en un instrumento musical que calme la mente y concentre el espíritu. Lin Wan pensó un poco y sacudió lentamente la cabeza, su función es algo similar a la del carrusel musical, la aceptación del mercado no será demasiado alta. No pensé lo suficientemente bien. Un rastro de pérdida brilló en los ojos de maestro de la nube, Nube Ociosa y yo mejoramos la campana de eliminación de polvo y la llevamos al mundo para que la gente supiera que, en la antigua Liyue, hubo una vez una diosa gentil y bondadosa como Guisón. Venerable maestro de la nube, en realidad hay un objeto que es adecuado para mejorar y llevar al mundo. ¿Qué es? El candado del dios de la tierra, un símbolo de juramentos y amor eternos. De hecho, simboliza juramentos, ¿pero amor? Lin Wan se aclaró la garganta y dijo lentamente, como dice el dicho, el amor dura para siempre, un candado dura para siempre. El día que el Señor enfrentó la tribulación del trueno, sacó el candado del dios de la tierra y se hundió en recuerdos lejanos. En esa tierra donde florecían las flores de cristal, él y Guisón hicieron una promesa de por vida, un amor de dos personas. Al caer las palabras,
las expresiones de He Cheng y Xianyun se volvieron un tanto sutiles. Tras un momento de silencio, Xianyun dijo suavemente, Lin Yuan, si el Señor Dios te da una paliza, te lo mereces completamente. Por el bien del pueblo de Liyue, seguramente estará dispuesto a hacer algunos sacrificios. Lin Yuan sonrió y luego preguntó con curiosidad, pero, ¿qué tipo de pasado compartieron él y Guizón en aquel entonces? He Cheng dio una respuesta ambigua, tal vez, solo ellos dos conozcan la verdadera respuesta. Sin embargo, a Guizón no le importaría ser representada de esta manera. A mí tampoco. El mundo me ha interpretado demasiado, lo que ha llevado a la mayoría de la gente a malinterpretarme. Por ejemplo, soy una persona casta, pero me he convertido en un Don Juan mujeriego. ¿Existe la posibilidad de que esta no sea una interpretación tuya? Terraza de Jade. En la sala de conferencias del pabellón Yuai, se está celebrando una reunión de las 7 estrellas. A diferencia de lo habitual, esta vez hay 2 participantes más en la reunión. Son el representante de la oficina de Wisan, Lao Dai, responsable de la minería, y el representante de la oficina de Zhenglu, Mu Nin, que controla la industria del cristal. Uno es tosco y el otro refinado. Ningguang se sienta erguida en el asiento principal, recorre la sala con la mirada y dice con firmeza, he convocado a todos hoy para discutir el asunto de la suspensión de las obras en la cima de las rocas. Si tienen alguna opinión, siéntanse libres de hablar. Apenas terminó de hablar, Lao Dai se apresuró a hablar primero, no hay nada que discutir sobre este asunto. Antes de que se resuelvan por completo los riesgos de seguridad, es como apostar la vida de los mineros, nunca estaré de acuerdo. Mu Nin, sentado frente a él, replicó de inmediato, la industria minera es un sector de alto riesgo. ¿Cómo se pueden eliminar por completo los riesgos de seguridad? Lo que estás diciendo claramente nos está obligando a arriesgar la vida de las personas para extraer minerales, para que ustedes puedan hacer negocios con el cristal. Lao Dai golpeó la mesa con furia, y su voz resonó como un trueno, ¿no tienen ni un poco de conciencia ustedes, los comerciantes que beben sangre humana? Su voz furiosa resonó en toda la sala de conferencias. Al escuchar esto, Mu Nin se enfureció al instante, no calumnies. Cerca de 1000 personas en la industria del cristal de Liyue dependen de ella para sobrevivir. Una vez que se interrumpa el suministro, estas personas perderán su medio de vida. Quiero preguntarte, ¿tienes siquiera un poco de humanidad? He vivido con rectitud durante décadas, y nadie me ha cuestionado nunca. Eres tú, pedazo de perro de lengua afilada. Suficiente. Si siguen diciendo esas obscenidades, lárguense. Justo cuando Lao Dai continuaba despotricando, Ningguang interrumpió con frialdad, con una fuerza y un poder indiscutibles en sus palabras. La garganta de Lao Dai se movió, pero al final no dijo nada más. Luego, Ningguang dirigió su mirada a las 7 estrellas presentes, ¿cuáles son sus opiniones? Las 7 estrellas expresaron sus opiniones sucesivamente. Tianxuan y Tianji apoyaron firmemente la suspensión del trabajo, mientras que las actitudes de Cai Liang y Yao Wang fueron las opuestas. Y Keqin y Wixin sugirieron no detener completamente el trabajo, sino que las minas seguras continuaran produciendo. Ningguang se había esperado este resultado desde hacía tiempo y no se sintió sorprendida en absoluto. Una vez que se detengan los trabajos en la cima de las rocas, cientos de mineros solo podrán quedarse en casa desempleados, dependiendo de escasas subvenciones para llevar una vida más difícil. Además, toda la industria del vidrio se vio enormemente afectada. De esta manera, la situación en Liyue empeorará aún más. Lo sopesó durante mucho tiempo y finalmente dio su opinión, apoyo la detención de la producción en la sala Wisan. Durante el periodo de detención, la Oficina de Asuntos Generales enviará personal para ayudar a eliminar los riesgos de seguridad, con el fin de reanudar la producción lo antes posible. Esta resolución obtuvo el reconocimiento unánime de las 7 estrellas. Aunque Mu Nin estaba resentido, no se atrevió a presentar ninguna objeción. Hay que tener en cuenta que los métodos de Ningguang, la Tianquan, no son algo que él pueda resistir. Capítulo 386. Sene fue colocado en varias posiciones. Lin Yuan, durante el tiempo que esté de vuelta en Inazuma, si te atreves a coquetear con otra mujer, yo. En el amanecer dorado, frente a la tienda Qianlin, Chiori le hizo a Lin Yuan un gesto de tijera, cuyo significado era evidente. Lin Yuan, con una expresión firme, prometió seriamente, puedes estar tranquila, te seré fiel como un santo. Al escuchar estas palabras,
Chiori no pudo evitar reírse entre dientes y le dirigió una mirada de reproche. Inmediatamente, se giró con ligereza, dejando una silueta elegante, alejándose gradualmente. Hasta que esa figura desapareció por completo en la esquina de la calle, Lin Wan regresó tranquilamente a la tienda, se reclinó cómodamente en una tumbona y abrió El Pájaro de Vapor. Hoy en día, El Pájaro de Vapor es el periódico con mayor credibilidad e influencia en el mundo, y es muy popular entre la gente de todos los países. El contenido de este número es en su mayoría insulso, lo único que despertó su interés fue un artículo sobre la situación actual de Nordka. El artículo mencionaba que los Fatui han estado realizando una explotación profunda allí durante cientos de años, lo que ha provocado una grave degradación del entorno ecológico local. Además, un fenómeno abisal llamado cacería salvaje se está extendiendo constantemente por esa tierra. Después de que Lin Wan terminó de leer, reflexionó un poco y sacó el comunicador para contactar a la editora en jefe del Pájaro de Vapor, Aufae, y le dio algunas instrucciones. Aunque todavía no es el momento para que entre en juego, es necesario hacer algunos preparativos con antelación. Cuando terminó la llamada, una figura esbelta y distante entró silenciosamente en la tienda. Presidente Lin Wan, mi maestra ha aceptado que te haga publicidad. Sen se detuvo frente a Lin Wan, con un tono tan tranquilo como el agua. Lin Wan asintió levemente, bien, contactaré con un equipo profesional de filmación de anuncios. Sin embargo, se negó con la cabeza, la maestra dijo que solo puedes hacerme fotos tú. Lin Wan naturalmente conocía el profundo significado de este gesto de Xianyun. Sin embargo, realmente no tenía mucho interés en esto. En lugar de molestarse en derretir un iceberg, preferiría saborear la delicia que le dejó Chiori. Sin embargo, después de pensarlo bien, Lin Wan finalmente accedió a esto. Para controlar completamente Liyue, el apoyo de los adeptus es esencial. Ayudar a Sen a salir de la difícil situación de la falta de humanidad, puede hacer que Xianyun le deba un favor. Entonces yo te haré las fotos. ¿Qué tal si vamos a la montaña Aosang para grabar? Sí. Posteriormente, los dos salieron de Qianlin, uno tras otro, y se dirigieron fuera de la ciudad. A lo largo del camino, permanecieron en silencio, como extraños que no se conocían. El campo otoñal, lleno de amarillez, añade un toque de soledad. Al llegar a un lugar desierto, Sen manipuló su poder mágico, invocando una nube azul para llevar a los dos y volar hacia la montaña Aosang. Lin Wan, como antes, la abrazó suavemente por su cintura delgada y flexible. Pero esta vez, en el momento en que su palma la tocó, el delicado cuerpo de Sen tembló levemente de manera casi imperceptible, y sus orejas se tiñeron silenciosamente de un rubor. Esta extraña sensación hizo que Sen se sintiera un poco confundida. Claramente antes, no había sentido nada de esto. Después de un momento de vuelo, los dos aterrizaron en la plataforma de la cima de la montaña Aosang. Lin Wan sacó la cámara, guiando a Sen para que sostuviera una caja de música y adoptara varias poses elegantes. En términos de fotografía, su nivel ni siquiera puede considerarse aficionado. El aura y la belleza de Sen son extraordinarias, incluso las fotos casuales son tan hermosas que podrían usarse como fondo de pantalla. No sé cuánto tiempo pasó. Cuando Lin Wan presionó el obturador, se dio cuenta de que el carrete se había agotado. No continuó, le pidió a Sen que se sentaran juntos a la mesa de piedra y miraran las fotos que había tomado. Lin Wan ocasionalmente le preguntaba su opinión. Las respuestas de Sen eran básicamente una o dos palabras cortas, bien, regular, está bien, etc. Después de revisarlas, Lin Wan preguntó con una sonrisa en los labios, Sen, de estas fotos, ¿cuál te gusta más? Sen bajó la mirada, miró un momento en silencio y luego respondió, no lo sé. Lin Wan no se sorprendió por su respuesta. Rara vez hay cosas en el mundo que puedan causar la más mínima ondulación en su lago mental. Guardó las fotos casualmente, planeando volver y hacer una selección. En ese momento, de repente escuchó la voz de Sen, presidente Lin Wan, ¿cuál le gusta más? Lin Wan se sorprendió un poco, luego respondió con una sonrisa, me gustan todas. Al escuchar esto, los ojos de Sen parecieron brillar tenuemente, como si la escarcha que no se derrite durante todo el año, se derritiera una rendija. Esposa. El otoño es alto y el aire fresco, el cielo está despejado. En la montaña Tianeng, en un antiguo pabellón de piedra, Zhongli, Nube Retenedora y Song Chen estaban sentados alrededor de una mesa de piedra. El humo del té se elevaba, fragancia flotante. Emperador, hablando de eso, hace mucho que no nos reunimos así,
dijo Nube Retenedora en voz baja, mirando a Zhongli al otro lado. Al escuchar esto, los ojos de Zhongli brillaron con una pizca de desorientación. Antes de la guerra de los arcontes, los adepti y los arcontes amigos se reunían a menudo, ya fuera para apreciar tesoros mágicos, beber té o vino, o para hablar con entusiasmo y reír alegremente. Sin embargo, con la llegada de la guerra y la calamidad de Khaenri'ah, todo cambió. Los adepti supervivientes fueron pocos y cada uno masticó el dolor y la tristeza de la pérdida a lo largo de los años. Hasta ahora, todavía hay personas que no han salido, como Son Chen, que tiene una apariencia envejecida. Zhongli dijo con un toque de disculpa, este es mi error. Emperador, no hay necesidad de culparse, Nube Retenedora agitó la mano, todos sabemos que la carga que soporta está mucho más allá de nosotros. Zhongli suspiró suavemente, luego cambió el tema, Liu Yun, Son Chen, ¿qué piensan de Lin Wan? Nube Retenedora reflexionó un momento y respondió seriamente, en términos de talento, fuerza y carácter, casi nadie en el mundo puede igualarlo, aunque su moral privada es defectuosa, no impide su grandeza. En el mundo mortal, aquellos que pueden compararse con él, probablemente sean solo usted, emperador, dijo Son Chen solemnemente. Al escuchar esto, Zhongli negó suavemente con la cabeza, en las relaciones interpersonales, en ganar los corazones de las personas, no soy tan bueno como él. Hablando de esto, su expresión se volvió seria, si él estuviera a cargo de Liyue, lo aprobarían. Capítulo 387 Transformación mineral del abismo rocoso estratificado. Señor soberano, por supuesto que lo reconozco. Pero, ¿no había decidido ya que Liyue se dirigiera hacia un gobierno del pueblo? Xianyun se quedó atónita al oír eso, mirando a Zhongli con una leve expresión de desconcierto. Zhongli mantuvo un semblante sereno y explicó, aunque es un dios, su humanidad supera con creces su divinidad. Para ser más precisos, es un hombre que posee el poder de un dios. Xianyun asintió levemente, mostrando aprobación, eso es cierto. En la larga historia del mundo mortal, nunca ha habido un dios tan galante como él. Hizo una pausa y continuó, entonces, ¿qué pasa con la Tianquan que seleccionó? Antes tenía una muy buena opinión de ella. Ella, naturalmente, todavía tiene una oportunidad. Zhongli levantó la taza de té de la mesa de piedra y tomó un sorbo. Si al final es ella quien llega hasta el final, entonces Liyue debería operar de acuerdo con su voluntad. Xianyun se rió entre dientes, con un tono lleno de confianza y certeza. La persona que llegue hasta el final, absolutamente no puede ser ella. He Cheng a su lado compartía la misma opinión. Zhongli, tras escuchar esto, simplemente dijo con calma, la vida es como un juego de ajedrez, siempre hay un final, pero el proceso entre cada movimiento también es igualmente importante. Bien dicho. Señor soberano, hay algo que necesito informarle. ¿Qué ocurre? Xianyun narró aproximadamente la historia de Lin Wan sobre él y Guizón. Mientras relataba, la expresión de Zhongli se volvió gradualmente un poco sutil. Guardó silencio durante mucho tiempo antes de decir, si esto puede hacer que la gente conozca el nombre de Guizón, entonces no es inaceptable. Pero hay que señalar que esto está registrado en historias no oficiales. La garganta rocosa se encuentra en el oeste de Liyue, la zona minera terrestre está dominada por acantilados imponentes, mientras que la zona minera subterránea se distribuye en cañones y pozos mineros sin fondo. Hace unos miles de años, una estrella celestial cayó del cielo, impactando fuertemente aquí. Al causar una gran calamidad, también trajo minerales casi inagotables. A diferencia de los minerales de otras regiones, los producidos en la garganta rocosa son principalmente piedras preciosas de oro y jade de alta calidad. La próspera industria del vidrio y el jade de Liyue prosperó gracias a este lugar. En este momento, fuera de la mina, cientos de mineros se reunieron densamente, todos con rostros ansiosos, esperando noticias de la reanudación del trabajo. Al frente, el joven especialista de la Oficina de Asuntos Generales, Siyu, le dijo a Lao Dai, ya hemos investigado y abordado todos los riesgos de seguridad, ahora podemos reanudar la producción. Al oír esto, el rostro de Lao Dai mostró dudas, pero siempre siento que ahora no es el momento de reanudar el trabajo. Entonces, ¿hasta cuándo tenemos que esperar? Si no reanudamos el trabajo, estos mineros no podrán sobrevivir. La voz de Siyu se elevó, con un tono de cuestionamiento nada cortés. Lao Dai levantó la cabeza y miró a su alrededor, viendo la tristeza persistente en los rostros de los mineros,
en su corazón sabía que si seguían arrastrando esto, realmente no podrían aguantar más. Entonces reanudemos el trabajo, anunció con impotencia. Tan pronto como las palabras cayeron, los mineros se precipitaron a la oscura mina, cada uno tomando su lugar. Pronto, el sonido de golpear piedras y el rugido de la maquinaria resonaron desde los profundos pasillos. Lao Dai, no seas tan rígido y escrupuloso en el futuro. Debido a que no quisiste ceder, muchas familias en Liyue se encuentran en una situación difícil. Siyu cruzó los brazos sobre el pecho, adoptando la actitud autoritaria de un supervisor, y comenzó a sermonear a Lao Dai, que era el doble de su edad. Lao Dai movió los labios, como si quisiera replicar algo, pero al final no dijo nada. Justo en ese momento, un fuerte estruendo, como el de un objeto pesado cayendo, resonó desde las profundidades de la mina. ¡Boom! El rostro de Lao Dai palideció repentinamente. Sin dudarlo, corrió hacia el túnel subterráneo. Mientras que Siyu, que antes parecía tan engreído, se quedó petrificado en el lugar, con el rostro pálido. Pronto, Lao Dai llegó al lugar del accidente, el nivel más bajo de la grieta del desfiladero. Después de ver la situación, sintió un gran alivio. Solo se había roto el cable del teleférico que transportaba el mineral y no había habido víctimas mortales. Sin embargo, la siguiente escena le erizó el vello. Vio salir de la profunda oscuridad, una tras otra, criaturas demoníacas con rostros horribles. Después de un breve momento de asombro, Lao Dai se dio la vuelta y echó a correr, gritando a todo pulmón hacia el interior del túnel: ¡corran! Todos, salgan. Vienen monstruos. Sus gritos despertaron de inmediato a los mineros que aún trabajaban diligentemente. Todos corrieron despavoridos hacia la salida de la mina, y el lugar se sumió en el caos. Pero gracias a los gritos oportunos de Lao Dai, los mineros tuvieron tiempo suficiente para escapar. Él, sin embargo, al atraer la persecución de los monstruos, fue finalmente engullido por la oscuridad sin fin, y nunca más regresó. La noticia del accidente en la grieta del desfiladero llegó al Yujing Terrace esa misma tarde. Ningguang convocó urgentemente una reunión de los 7 estrellas para discutir el asunto. Nada más comenzar la reunión, Tianxuan dirigió su acusación hacia Ningguang. Tianquan, Siyu es innegablemente culpable del accidente en la grieta del desfiladero. Realmente no entiendo por qué enviaste a una persona tan inútil para que se hiciera cargo. Tianji, que estaba en la misma línea, tampoco quiso perder esta oportunidad. Tianxuan y yo hemos insistido repetidamente en que la seguridad es lo primero, pero tú siempre has hecho oídos sordos, es una completa falta de respeto por la vida. Ante las acusaciones de los dos, Ningguang mantuvo la compostura y dijo con un tono tranquilo: no eludo mi responsabilidad, pero antes de eso, es necesario investigar a fondo las causas del accidente y solucionarlo. Aunque Siyu es un poco impaciente, sigue siendo bastante fiable en su trabajo. Es muy probable que alguien esté saboteando en secreto. Al decir la última frase, su mirada se fue agudizando gradualmente, como una espada desenvainada, y se posó sobre Tianxuan y Tianji. Ambos sintieron como si ella los hubiera visto a través, y una sensación de culpa se extendió por sus corazones. En ese momento, Keqin dijo con voz grave: estoy de acuerdo con la opinión de Tianquan. La causa del accidente debe investigarse a fondo primero, y luego determinar la responsabilidad. Por los indicios existentes, es muy probable que haya habido sabotaje, muy probablemente, por parte de los Fatui. ¿Pruebas?, replicó Tianji con desagrado. ¿Aún no se ha iniciado la investigación y ya quieren echarle la culpa a los Fatui? Keqin frunció ligeramente el ceño: solo estoy sospechando, no estoy afirmando nada. Tianji soltó un resoplido frío: no hagan juicios a la ligera hasta que haya pruebas. Keqin estaba a punto de discutir con él, pero escuchó a Ningguang decir: arreglaré de inmediato que especialistas entren a investigar la cima gigante, y, al mismo tiempo, resolveré el problema lo antes posible. ¿Y si no puedes hacerlo?, replicó Tianji sin miramientos. Al oír esto, Ningguang curvó los labios en una leve sonrisa, mirándolo con una expresión ambigua. Entonces, según tu opinión, ¿qué debería hacerse? La palabra renuncia casi había llegado a los labios de Tianji, pero finalmente la reprimió con fuerza. Solo con este asunto, aún no era suficiente para derribar a la otra parte. Además, si la otra parte realmente encontrara alguna pista, él mismo se estaría buscando problemas. Finalmente, permaneció en silencio, refunfuñando. Al ver esto, una profunda aversión brilló en los ojos de Ningguang. ¿Alguna otra opinión sobre cómo se maneja este asunto?, preguntó,
mirando a todos los presentes. Wixin dudó un poco antes de decir, si realmente los Fatui están detrás de esto en secreto, sugiero que busquemos al presidente Lin Wan para que nos ayude a hacer justicia. Tan pronto como se dijeron estas palabras, la atmósfera en el lugar se volvió repentinamente sutil. Luego, aparte de Kane, las otras 7 estrellas expresaron claramente su oposición. Una vez que Lin Wan viniera a ayudar a hacer justicia, el cielo de Liyue probablemente cambiaría de inmediato. Capítulo 388. El benevolente Pantalone. La reunión terminó y Ningguang, con el rostro sombrío, regresó a la Jade Chamber sin decir una palabra. Apenas entró en el estudio, vio a Yelan sentada con indolencia en una silla, haciendo girar suavemente un dado entre sus dedos, y alzó la mirada hacia ella. Por tu cara, la situación no parece muy buena. Detuvo el movimiento en su mano, su voz teñida de una pizca de preocupación. Ningguang caminó con paso elegante y se sentó a su lado, su voz impregnada de una represión glacial. Esos 2 bichos, se atrevieron a atacarme usando el accidente de Decasem. ¿De verdad creen que no sé nada de su colusión con los Fatui? ¿Quieres decir que este accidente fue obra de los Fatui? ¿Quién más podría ser? No quieren más que sumir a Liyue en el caos y la agitación para llevar a cabo sus maquinaciones. La mirada de Yelan se ensombreció y apretó el dado entre sus dedos silenciosamente. Déjame a mí resolver esto. Haré que esos Fatui paguen el precio. Ningguang asintió levemente, agradecida. Entonces, te lo agradezco. Yelan no dijo más y se levantó para marcharse. Ningguang se levantó y caminó hacia la ventana, mirando el puerto de Liyue abajo. Sus pensamientos se fueron alejando gradualmente. Los sucesos de hoy le han dejado claro que, si no se deshace pronto de esos 2 bichos y del Banco del Reino del Norte, incidentes similares no tardarán en suceder. Después de sopesarlo cuidadosamente, Ningguang finalmente se decidió y se dio la vuelta para llamar a su secretaria. En lugar de arrastrar los pies de esta manera, es mejor tomar una decisión rápida y, aunque haya que pagar un precio, es mejor eliminar la raíz del problema lo antes posible. Banco del Reino del Norte. En la oficina del director, el pequeño capitán de los Fatui, Povsky, estaba de pie frente a Pantalone, al otro lado del escritorio. A un lado, Tianxuan y Tianji estaban sentados tranquilamente. Lord Pantalone, este accidente sin duda detendrá el trabajo en Decasem por un tiempo. Povsky tenía un dejo de engreimiento en su rostro. Sin embargo, Pantalone simplemente lo miró de soslayo, su tono desprovisto de todo calor. Quiero saber, ¿por qué hubo muertes? Povsky se quedó atónito, explicando con cierta inquietud. Cuando estábamos actuando en el nivel inferior, descubrimos una misteriosa región oscura, con muchos monstruos, así que... Si ese capataz no hubiera dado la alarma a tiempo, ¿sabes cuántos mineros habrían muerto? Pantalone juntó las manos sobre el escritorio, su mirada tan helada como los ríos polares de Snezhnaya. Al oír estas palabras, el rostro de Povsky palideció gradualmente. Tianxuan y Tianji también sintieron un escalofrío. Si realmente se produjeran bajas masivas, Ningguang seguramente investigaría hasta el final sin importar el costo, e incluso podría atraer la intervención de los adeptus, alejados del mundo mortal. Sin mencionar que ese presidente tampoco dejaría pasar esta oportunidad. Lord Pantalone, yo me equivoqué, por favor, perdóneme esta vez. Povsky temblaba levemente, suplicando aterrorizado. Pantalone suspiró suavemente. Has servido a Snezhnaya durante muchos años, tu arduo trabajo es muy valorado, no te defraudaré. Al escuchar estas palabras, una chispa de esperanza se encendió en los ojos de Povsky. Sin embargo, la siguiente frase de Pantalone lo hizo sentir como si cayera en un pozo de hielo. Tienes un hijo, ¿verdad? Lo enviaré a la casa de la hoguera. El rostro de Povsky cambió varias veces antes de finalmente apretar los dientes e inclinar la cabeza. Agradezco su clemencia. Tembloroso, sacó una billetera de su pecho, sacó una foto amarillenta y la miró fijamente durante mucho tiempo. El hogar de la chimenea de hoy es muy diferente de lo que solía ser. Los niños de allí, cuando crecen, tienen muchas posibilidades de convertirse en miembros de la guardia de Fontaine que caminan a la luz del sol. Apretó la foto contra su pecho, luego sacó una pistola y apretó el gatillo sin dudarlo. ¡Van! Sonó un disparo y la sangre salpicó. Tianxuan y Tianji, que estaban sentados no muy lejos, no pudieron esquivar y algunas gotas de sangre carmesí salpicaron sus solapas. Ambos se quedaron paralizados, mirando la escena repentina frente a ellos, con los rostros llenos de miedo y horror. Un fuerte olor a sangre impregnaba el aire.
Pantalones se ajustó tranquilamente sus gafas de montura dorada y dijo con voz monótona, ambos, no lamenten su muerte. Si perdemos, el resultado será aún peor que el suyo. En ese momento, nadie enviará a sus hijos al hogar de la chimenea, solo serán enviados a la Sur-Lane, para ser entrenados a voluntad. Al escuchar esto, los rostros de ambos se volvieron inmediatamente muy feos. A menudo iban a la Sur-Lane para divertirse y conocían algunos de los entresijos, y no querían en absoluto que los nombres de sus hijos aparecieran en el catálogo de flores. Pantalone golpeó suavemente la mesa, devolviendo sus pensamientos, hablando de eso, ¿cómo va el préstamo que les pedí que organizaran antes? Tianxuan dijo, con una expresión de vergüenza, esos comerciantes saben de mi conflicto con Ningguang y no se atreven a prestarme. Tianji también asintió en voz baja. Los comerciantes son los mejores para buscar ganancias y evitar daños, y nunca correrán riesgos fácilmente. Entonces consigan préstamos usurarios, no importa cuánto interés, consíganlos. El rostro de Pantalone era frío y su voz llevaba una majestad irresistible. Tianxuan y Tianji se miraron y tuvieron que asentir. Al ver la obediencia de los dos, el rostro de Pantalone se suavizó un poco y continuó diciendo, mañana, el Banco del Reino del Norte lanzará un producto de gestión patrimonial que distribuirá un punto de dividendo en efectivo cada semana. En ese momento, necesitaremos que ustedes dos lo respalden. Tan pronto como salieron estas palabras, los rostros de ambos cambiaron drásticamente. Un dividendo de un punto cada semana no parece alto, pero calculado, se paga la mitad del principal en dividendos al año. Su tasa de interés real es incluso más alta que el 9 entre 13 sale de los préstamos usurarios. Esto no es una gestión patrimonial, sino un esquema Ponzi imprudente. Preveían que, bajo la tentación de altos dividendos, innumerables personas invertirían los ahorros de toda su vida en él, terminando finalmente con una pérdida total. Ambos querían negarse, pero al pensar en el resultado de su derrota, simplemente endurecieron sus corazones y aceptaron este asunto. Tianxuan todavía tenía un rayo de conciencia y no pudo evitar preguntar antes de irse, director Pantalone, ¿este producto de gestión patrimonial puede llegar a buen término? Pantalone se rió entre dientes, y la luz detrás de sus lentes era oscura e incomprensible. Si ganamos, naturalmente puede llegar a buen término y todos estarán felices. Si perdemos, la inversión siempre tiene riesgos, y es inevitable que ocurran accidentes. Capítulo 389 El lanzamiento de la caja de música. Distinguidos oyentes, la historia que les narraré hoy se titula, Perturbación terrestre y acuática en Chenyu, el presidente sacrifica su vida mostrando su gracia. En la casa de té de la esquina, Tian Boca de Hierro, recién salido de prisión, abría y cerraba su abanico plegable mientras se dirigía con soltura a los clientes, que llenaban el lugar. Durante una pausa, levantó su taza de té y bebió un sorbo para humedecer su garganta reseca, recuperando un aspecto radiante que no revelaba su reciente encarcelamiento. Un cliente bromeó, maestro Tian, por su aspecto, diría que ha estado bastante cómodo en la cárcel. Al oír esto, Tian Boca de Hierro negó con la cabeza, ¿ese lugar? Nadie puede vivir ahí. Cuando salí ayer, estaba débil, mareado y apenas podía caminar. ¿Y cómo es que ahora está tan recuperado?, preguntó el cliente. Esta pregunta hizo que todos los presentes aguzaran el oído, mostrando una expresión de curiosidad. Todo se lo debo a esto. Dicho esto, Tian Boca de Hierro sacó con cuidado de su pecho una caja de música exquisita. Este objeto se llama Caja de Música Inmortal, cuyo diseño original es obra del Adeptus Nubes Preservadas. Después de varias mejoras, finalmente fue fabricada por la Fábrica de los 1000 Bosques. No solo calma la mente y el espíritu, sino que también permite recuperar recuerdos del pasado, es una verdadera creación inmortal. ¿De verdad es tan milagrosa? ¿Dónde se puede comprar?, volvió a preguntar el cliente. Tian Boca de Hierro sonrió levemente, buena pregunta. No se lo diría a cualquiera. Pero como ustedes son mi sustento, les revelaré la respuesta. Todas las tiendas de la Asociación Espina de Rosa la venden. ¿Cuál es el precio? Si es demasiado caro, no podremos permitirnoslo. Actualmente, la Asociación Espina de Rosa está celebrando el evento Gratitud a los clientes. La caja de música, cuyo precio original es de 100.000 moras, ahora solo cuesta 9.998 moras. Con esta serie de preguntas y respuestas, despertaron por completo el deseo de compra de los clientes presentes. Después de todo, se trataba de una creación inmortal, a la que probablemente no tendrían la oportunidad de acceder en toda su vida.
Incluso si no la necesitaban, impregnarse de energía inmortal no estaría mal. Algunos clientes se levantaron de sus asientos y se apresuraron a comprarla. Escenas similares se estaban repitiendo en otras casas de té y salones de té del puerto de Liyue. Las tiendas de la Asociación Espina de Rosa se vieron repentinamente abarrotadas, con una larga fila de clientes que se extendía desde la puerta de la tienda hasta el final de la calle. Presidente Lin Wan, si se dedicara a los negocios, sin duda se convertiría en un magnate. En una esquina de la casa de té, Song Li observaba a Lin Wan frente a él y exclamó suavemente. Al oír esto, Lin Wan sonrió. Lord Rex Lapis, ahí se equivoca. En realidad, trabajé en negocios una vez, tuve un puesto ambulante durante un tiempo. ¿Por qué fracasó?, preguntó Song Li desconcertado. Lin Wan respondió con serenidad, dando una respuesta inesperada, porque a menudo los matones venían a intimidarme, robándome mis bienes y mis moras. Levantó ligeramente la cabeza, con un atisbo de nostalgia en sus ojos. A partir de ese momento, comprendí que solo estableciendo un orden justo los vendedores de clase baja podrían tener un verdadero punto de apoyo. Tras estas palabras, Song Li guardó un largo silencio. Después de un rato, dijo lentamente, eso es muy cierto. Lin Wan, tras escuchar la narración de Tian Boca de Hierro, pagó la cuenta de Song Li y se dirigió con paso tranquilo hacia la mansión Yae. A ambos lados de la calle, los escaparates de las tiendas estaban casi todos ocupados por carteles de las principales asociaciones comerciales, y las una o dos pequeñas tiendas que quedaban estaban en su mayoría desiertas, al borde de la quiebra. La asociación comercial Kunyu volvió a actuar, lanzando una promoción de rebajas sin precedentes, cada una de ellas dirigida con precisión a las asociaciones comerciales Tianxuan y Tianji. Y estos últimos tampoco cedieron, sino que respondieron inmediatamente con la misma fuerza. Su competencia casi se había convertido en quemar dinero, para ver quién podía aguantar hasta el final. La verdadera guerra comercial, a veces, es así de simple y poco llamativa. Un momento después, Lin Wan llegó a la puerta de la casa Qianlin, y al levantar la vista vio a Qianxi con el rostro inexpresivo. Lin Wan, solo me he ido unos días. Tenía en la mano un cartel publicitario, en el que se sostenía elegantemente una caja de música, con una composición hermosa y una atmósfera etérea. Lin Wan fingió estar tranquilo. ¿Por eso sospechas de mí? Por supuesto. Este cartel, tal vez lo tomaste tú mismo, dijo Qianxi con un evidente descontento. Al oír esto, a Lin Wan se le escapó una pizca de culpa en los ojos. Pero aún así mantuvo la espalda recta y negó con rectitud, yo no lo tomé. ¿De verdad? Lin Wan no dio más explicaciones, sino que optó por tomar medidas concretas para convencerla. Cuando la puerta de la tienda se cerró suavemente, una escena primaveral sensual se extendió gradualmente por la habitación. Una vez que se lanzó la caja de música Xianjia, las ventas fueron explosivas, y en solo un día, todas las existencias de todas las tiendas se agotaron. Cada tienda pedía urgentemente que se repusiera el inventario. Ante tal fervor, la fábrica de Qianlin no tuvo más remedio que trabajar horas extras para producir. Las horas de trabajo se extendieron de las 8 horas originales diarias a 10 horas. Las horas extras no eran obligatorias. Sin embargo, debido a que el subsidio era muy considerable, los trabajadores participaron de manera proactiva y entusiasta, e incluso algunos sintieron que las horas extras aún no eran suficientes. No solo eso, sino que el estándar de comida durante las horas extras también mejoró significativamente en comparación con el pasado, con comidas más abundantes. Un atardecer, bajo el resplandor naranja y amarillo, Sang Ping caminó hacia la puerta de su casa con varias cajas de comida para llevar, pero vio a su hermano de pie frente a la puerta con inquietud. Ah Ping, la mina no ha reanudado el trabajo durante tantos días, así que... Sang Ping agitó la mano suavemente, interrumpiéndolo, hermano, no digas nada, lo entiendo todo. Ve y llama a la cuñada y a Xiao Zeng para cenar juntos. Su hermano asintió y se giró para dirigirse a su casa. Poco después, las dos familias se sentaron alrededor de la casa, sencilla pero cálida, y cenaron juntas. Durante la cena, hablaron sobre la situación económica actual de Liyue. La cuñada de Sang Ping no pudo evitar quejarse, diciendo que ahora incluso es difícil encontrar trabajos de jornalero, y que ella y su esposo han estado desempleados durante tanto tiempo que solo han hecho trabajos esporádicos durante 2 o 3 días, con salarios bajos y un trabajo especialmente agotador. Estaba tan emocionada que perdió el control de su boca y comenzó a maldecir a las 7 estrellas de Liyue. Al ver que se estaba pasando de la raya,
Sang Ping intervino a tiempo para disuadirla. Aunque su cuñada tiene un carácter franco y un lenguaje tosco, también es una persona sensata que sabe que palabras no debe decir demasiado. Después de todo, no todos pueden escuchar esas voces agudas. El ambiente de la cena se tornó sombrío. Tanto mi hermano como mi cuñada tenían la cabeza gacha, con semblante abatido y una mirada de confusión y ansiedad hacia el futuro. Al ver esto, Sang Ping sintió nuevamente una oleada de gratitud hacia el señor presidente. Si no fuera porque él le había dado este trabajo, su propia situación probablemente no sería mucho mejor que la de su hermano. Tras meditarlo un momento, decidió revelar una noticia con anticipación: hermano, cuñada, nuestra fábrica se ampliará pronto y contratará a un nuevo grupo de personas. Al oír estas palabras, una nueva chispa de esperanza se encendió instantáneamente en sus ojos. Ping, asegúrate de avisarnos cuando recluten gente. Descuidad. Después de la cena, Sang Ping se dirigió solo a su escritorio, y con solemnidad abrió el libro El registro de la gracia del presidente Fontaine, leyéndolo palabra por palabra. Durante la lectura, sintió que la distancia entre él y el señor presidente se acortaba aún más. Capítulo 390. Nubes ociosas. Cené, ¿qué opinas del presidente Lin Wan? 2 días después, por la mañana, Yelan, cubierta de polvo y fatiga, entró en el estudio de Ning Wang, con el cansancio reflejado en sus cejas. Traía 2 malas noticias. La primera, que no había encontrado pruebas suficientes para demostrar que el incidente fue obra encubierta de los Fatui. La segunda, que las criaturas demoníacas que acechaban en las profundidades del abismo eran numerosas, feroces y brutales, y solo grandes destacamentos de los Miyelit podían exterminarlas. Al escuchar esto, Ning Wang frunció el ceño ligeramente. La situación era más espinosa de lo que había imaginado. Tanto los mineros atrapados en casa debido a la suspensión del trabajo, como los comerciantes y artesanos de la industria del cristal que esperaban ansiosamente, ya no podían soportar una paralización prolongada. Sin embargo, si se movilizaba a los Miyelit para adentrarse en el abismo, luchando contra los demonios en ese entorno oscuro, inevitablemente se sufrirían bajas devastadoras. Además, sin los Miyelit protegiendo el puerto de Liyue, era muy probable que los Fatui aprovecharan la oportunidad para incitar a aquellos ciudadanos descontentos con el gobierno, desestabilizando el orden de Liyue. Sopesó la situación durante mucho tiempo, y tomó una decisión en su corazón: iré personalmente a buscar la ayuda de los adeptus. Pero, es muy probable que los adeptus ya estén del lado de Lin Wan. Yelan vaciló un poco, murmurando con duda. Ya lo sé. Ning Wang asintió suavemente. Tanto la pacificación del suelo y el agua en el valle Chenyu, como la venta de cajas musicales de los adeptus, han demostrado que los adeptus tienen una estrecha relación con Lin Wan. Siendo así, ¿por qué tomar esta decisión? El bien común es lo primordial. Si solo se consideran los intereses políticos personales, tal gobierno de personas, sin duda, es un fracaso. Después de conversar brevemente con Yelan, Ning Wang salió del palacio de Jade, dirigiéndose con elegancia hacia el patio de Xianyun. La prosperidad de las calles ya no era la de antes. Aunque las tiendas de las grandes asociaciones comerciales seguían recibiendo a numerosos clientes, era difícil ocultar la atmósfera de depresión que impregnaba toda la ciudad. La creciente guerra de precios entre las principales asociaciones comerciales estaba provocando el cierre consecutivo de innumerables pequeños negocios. Y estos pequeños negocios son precisamente la base que sustenta el sustento de innumerables ciudadanos comunes del puerto de Liyue. Sin darse cuenta, había llegado al patio. Avanzó y llamó suavemente a la puerta. Después de esperar un momento, la puerta se abrió, revelando a una mujer con una expresión fría e inexpresiva. Aunque no había tenido contacto con ella antes, Ning Wang la reconoció. Zen, por favor, anuncia a la retentora de nubes que la Tianquan Ning Wang viene de visita. El rostro de Zen no mostró ni una pizca de emoción, y dijo con frialdad: bien. Después de decir esto, se dio la vuelta y se marchó. Después de un rato, reapareció frente a Ning Wang: sígame. Los dos, uno delante del otro, pasearon por este elegante y tranquilo patio. Afuera ya era un otoño frío y desolador, con todo marchitándose gradualmente, pero aquí todavía había una explosión de colores, con una vegetación exuberante, como si fuera un mundo aparte. No mucho después, se detuvieron en un pabellón impregnado de un encanto antiguo, y Xianyun apareció lentamente. Tianquan, tú, que antes eras tan altiva, vendrás ahora a suplicar a este adeptus. Xianyun cruzó los brazos sobre el pecho,
con un toque de placer en sus cejas. Ningguang respondió con calma, las criaturas demoníacas están causando estragos en el abismo, pido a los adeptus que las eliminen. Al escuchar esto, Xianyun se echó a reír. Tianquan, ¿crees que los adeptus son herramientas que se pueden llamar y despedir a voluntad? Exterminar a los demonios, ¿no es responsabilidad de las 7 estrellas de Liyue? Podemos movilizar a la milicia de piedra para limpiar las bestias mágicas, pero en el ambiente oscuro de la cima, las pérdidas seguramente serán considerables, dijo Ningguang con franqueza sobre las dificultades. Xianyun sabía que lo que decía era cierto. En ese entorno, las bestias mágicas podrían atacar libremente desde las sombras, causando bajas. Estaba a punto de aceptar cuando de repente recordó el disgusto del Festival de la Linterna del año anterior, y dijo con voz fría, Tianquan, ¿no dijiste una vez que los adeptus, que ya se han alejado del mundo mortal y no conocen los asuntos humanos, no deberían interferir más en los asuntos mundanos? Ante su pregunta, Ningguang, como Tianquan, se inclinó levemente y dijo con pesar, Señorita Adeptus Nube Retenedora, Viento Guardián, le ofrezco mis disculpas por estas palabras. Aunque los adeptus se han alejado del mundo, siempre se han preocupado por él y han protegido la paz de Liyue. Xianyun se quedó atónita al escuchar esto. No esperaba que Ningguang, tan orgullosa, se rebajara a pedirle disculpas. Pero este gesto la hizo respetarla aún más. Por el bien del pueblo de Liyue, está dispuesta a sacrificar su propia reputación. Siendo honesta, es una líder muy excelente. Pero desafortunadamente, el resplandor de ese señor presidente es demasiado brillante, eclipsando a las estrellas. Tianquan, ya que me lo pides con sinceridad, sería un poco inhumano si me negara. Este asunto, lo acepto. En nombre del pueblo de Liyue, le agradezco, señorita Adeptus. Después de decir esto, Ningguang se despidió y se fue. Mirando la figura apresurada de Ningguang que se alejaba, Xianyun sintió que su mente estaba clara y que la frustración en su pecho se había disipado. Inmediatamente llamó a Zen y le ordenó, Zen, en cuanto a las bestias mágicas de la cima, planeo pedirle al presidente Lin Wang que se encargue del asunto, tú lo ayudarás. Respondió Zen en voz baja. Justo cuando estaba a punto de irse para cumplir con la orden de su maestra, escuchó a Xianyun preguntar, ¿qué piensas del presidente Lin Wang? Después de escuchar esta pregunta, Zen se quedó en un largo silencio. Bajó los ojos y reflexionó durante mucho tiempo, finalmente simplemente negó con la cabeza lentamente. Xianyun, al ver esto, mostró una mirada de decepción en su rostro. Si incluso un galán como Lin Wang no puede despertar sus emociones, entonces su temperamento solo se volverá más frío en el futuro. Ya que no sientes nada especial por él, como tu maestra, ya no insistiré en que os relacionéis en el futuro. Sin embargo, justo después de que terminaron las palabras, se negó con la cabeza nuevamente y explicó, maestra, no es que no sienta nada, es que no sé cómo describirlo. Los ojos de Xianyun se iluminaron de inmediato. Sin embargo, ella misma nunca se había involucrado en asuntos amorosos en su vida, por lo que naturalmente no podía dar ningún consejo, solo dijo en voz baja, entonces, como tu maestra, organizaré más oportunidades para que os relacionéis. Al escuchar esto, Zen inconscientemente bajó los ojos, como si quisiera evitar la mirada de su maestra, e incluso las puntas de sus orejas se tiñeron en secreto de un ligero rojo. Se sentía perdida, sin entender por qué tendría tal reacción. Yo, lo entiendo. Antes de que terminaran las palabras, se dio la vuelta y se fue rápidamente. Xianyun se quedó parada en el lugar, las comisuras de sus labios se alzaron, formando una sonrisa de satisfacción. Esposa.